Hola, buenas noches chicos. Bien, vamos a continuar el tema 4. Ya vamos a concluir el tema 4 para ya después entrar al tema 5, ¿no? Y ahí acabaríamos primer parcial. Bien, vamos a continuar. Ya. Ultraestructura, vamos a ver a detalle, si quieres, vamos a decirlo así, la estructura de esta mitocondria. Porque es una organela, pues tenemos que hacer un estudio minucioso, ¿no es cierto? Pequeñito, ¿sí? Y organización funcional de las mitocondrias. Y hemos visto en la anterior clase, pues, cómo nos genera energía, ¿sí? Ya sea la energía que va a venir incluso desde la glucólisis anaerobia y también lo que es la fosforilación oxidativa. Bien, entonces veamos ahora la estructura de esta mitocondrita, nuestra maquinita que hay en nuestra célula. Esta maquinita pues tiene dos membranas. Aquí está la membrana mitocondrial interna, vean dobladita, ¿sí? Se dobla, ¿sí? Y aquí está pues la otra membrana que es la membrana mitocondrial externa, ¿no es cierto? Entonces tiene dos membranas, una interna y otra externa. Y entre estas dos siempre va a haber un espacio, el espacio intermembranoso, ¿sí? Y estas dos membranas aquí están rodeando a esto de aquí, que es la matriz mitocondrial. Acuérdense, matriz es un conjunto de sustancias, si quieren, ¿no? Es un conjunto matriz. ¿Sí? Aquí va a haber varias cositas, incluso vamos a encontrar calcio. Bien, entonces las membranas mitocondriales son bicapas de fosfolípidos, ¿sí? Vamos a ver que vean, hay fosfolípidos aquí, cabecitas con colitas, ¿sí? Y eso está formando lo que se denomina, pues, bicapa, ¿no? Porque aquí hay una capita y aquí está la otra. Por tanto, puedo decir que es una bicapa lipídica, ¿no? Bien, bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Y ahora esto es importante, hay pequeñas cantidades de otros lípidos, ¿sí? Y vamos a ver, hay lípidos que son así medio raros, ¿sí? Es como decir así, con cuatro piecitos, ¿no? Y esos son los záridos. Esta imagen, veamos, membrana mitocondrial externa, aquí está la membrana mitocondrial interna, acuérdense, aquí está la cadena de electrones, ¿sí? ¿Sí? Aquí van a bombear estos protones, ¿sí? Y estos protones van a regresar por esta ATP sintasa para producir ATP, habíamos dicho. Bien. La membrana mitocondrial externa, esta de aquí, vean, la que está afuera es lisa, no va a estar incluso doblada, es lisita, ¿sí? Muy permeable. Vamos a recordarnos que la membrana externa no es tan exigente, ¿sí? En cambio, la membrana interna pues, tiene que controlar bien, ¿no? Entonces, la membrana mitocondrial externa, acuérdense, es lisa, casi no hay tantas cosas, vean, no hay muchas cositas, ¿sí? Y es muy permeable, ¿sí? Muy permeable a varios tipos de moléculas, pero vean, este es el requisito, ¿no? Con un peso molecular inferior a solo 5 kilogramos, ¿sí? A ellos van a dejar entrar, pasar. Son muy permeables a esto, ¿no? Bien. No se olviden de la membrana mitocondrial externa. ¿Qué más tiene la membrana mitocondrial externa? Tiene estas proteínas intercaladas, ¿sí? Vean aquí, imagínense que aquí hay unas proteínitas similares a estas como se ve aquí, estas porinas, ¿no? Poros, como poritos, pero son proteínas, ¿sí? Son como tunelcitos, las famosas porinas, acuérdense, son proteínas, ¿sí? Y vean, como está cruzando toda la membrana, pues yo voy a decir que es una proteína intrínseca, ¿no es cierto? Y como es un porito, por eso se llaman las porinas, tienen un diámetro de un nanómetro, vean, es chiquitito, un nanómetro, ¿sí? Sus poritos, ¿sí? Bien, no se olviden que son proteínas intrínsecas, atraviesan mi membrana, están ahí adentro. Una extrínseca, sin embargo, es la que está ahí echada, ¿no es cierto? Todo tranquilo. Pero estas porinas, como están trabajando dentro de la membrana fosfolipídica, es intrínseca. ¿Dónde está? En la membrana mitocondrial externa. Por eso la membrana mitocondrial externa, hemos dicho que es muy permeable, ¿sí? Estamos viendo cuánto es su diámetro de sus poritos y también hemos visto a quiénes les deja pasar con tal peso, ¿no? Otra característica es rica en colesterol. Acuérdense, el colesterol es un tipo de lípido, ¿no es cierto? Habíamos visto en las anteriores clases que son el colesterol es como palitos, ¿sí? Es como una cabecita y una colita, ¿no?
y que son fosfolípidos, perdón, lípidos que están aquí en la membrana. Mientras más colesterol tenga, mi membrana no se va a mover tanto, ¿sí? Mientras menos colesterol tenga, mi membrana va a ser un poquito más flexible, ¿no? Bien. No se olviden las estructuras que hay en la membrana mitocondrial externa. Estamos hablando solo de aquí, ¿no? Bien. Entonces, ya hablando de la membrana mitocondrial externa, vamos a ver aquí esto de aquí, ¿no? Este espacio que está entre las dos membranas, tanto de la membrana mitocondrial interna, separado de la externa, gracias a este espacio. Este es el espacio intermembranoso, ¿sí? Intermembrano. Aquí se ve bien, ¿no? Y ustedes saben que aquí, ¿quién va a salir? ¿Quién está saliendo aquí? Estos protones, ¿no? Aquí está. Salen allí. Pero luego saben que también van a regresar, ¿no? Bien. Sigamos. Bien, ahora vamos a ver ya lo que es la membrana mitocondrial interna. Vamos a empezar a describir. Vean todo de aquí. Ya incluso en la anterior clase ya hemos hablado de la cadena transportadora de electrones, ¿no es cierto? Bien, entonces más a detalle. Vean, esta membrana mitocondrial interna es pobre en lípidos, ¿sí? Pobrecita en lípidos, pero es rica en cardiolipina. Y la cardiolipina nos vamos a imaginar como esta, ¿no? No son los lípidos comunes, ¿no? Este es la cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido con 4 ácidos grasos. No se está atorando mi mouse. A ver, voy a volver a entrar. Un cachito y ya se ha cerrado todo. Lo malo es que las diapos son bien pesaditas. Y por eso parece que también se cuelga. Entonces vamos a continuar. Un cachito. Compartir pantalla. Bien. Siempre hay fallas técnicas, pero bueno. Bien, entonces estábamos hablando de la membrana mitocondrial interna, ¿no es cierto? La membrana mitocondrial interna, vamos a encontrar una famosa, vamos a decir, esta es la cardiolipina, ¿sí? Vean aquí, tiene su cabecita que le gusta el agua, y sus 4 piecitos, en sí 2 piecitos vamos a ponerle, pero en realidad es como 4 piecitos, ¿no? ¿Qué no les gusta? El agua, es decir, 4 ácidos grasos, y aquí también se ve de una forma más bonita, ¿no? O sea, su cabeza polar y sus piecitos apolares, es decir, sus ácidos grasos. No se olvide entonces la cardiolipina. Aquí ponemos a este chanchito para que se acuerden que la cardiolipina, este chanchito está haciendo cardio y que tiene sus 4 piecitos ácidos grasos. ¿Sí? Lo vamos a pintar con amarillito, que no se olviden. 4 ácidos grasos. ¿Es un fosfolípido? Sí. Tiene cabecita y tiene sus piecitos. ¿Sí? Bien, no se olviden quién está representando la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial externa, la famosa era allí, la porina, ¿no es cierto? Ese porito que dejaba pasar. Bien, entonces, la cardiolipina ayuda a dificultar el paso de partículas cargadas eléctricamente, es decir, con carga, ya sea positivas o negativas, es decir, más que todo, algunos iones, ¿no? Entonces, esa va a ser la controladora, la exigente, la que no, ella va a controlar y que ella va a decir, no todos pueden pasar. ¿Sí? Imagínense que pasen todos, van a descalibrar lo que es la mitocondria, no puede suceder, ¿no es cierto? No puede suceder. Entonces, ayuda a dificultar el paso de partículas cargadas eléctricamente, ¿sí? Ya sea positivas o negativas. Acuérdense, les había dicho, ¿no? Cuando tu libro te habla de eléctricamente, en tu mente tiene que venir signos positivos, negativos y demás. Bien.
Entonces, ¿la cardiolipina es funcionalmente importante? Claro que sí. Imagínense que no haya la controladorita, como les había dicho, todo se va a descalibrar, ¿no? Nuestra mitocondria va a dejar pasar, se va el flujo de protones y demás, todo descalibrado, ¿sí? Funcionalmente importante. Una alta concentración de iones en la matriz mitocondrial. Aquí vamos a dibujar nuestra matriz mitocondrial. Esto de aquí adentrito, ¿sí? Perturbaría el gradiente que generaría el flujo de protones y la captura de energía en la ATP, ¿sí? Ustedes saben, imagínense, sabemos que, aquí vamos a dibujar nuestra cadena de electrones, están botando protones, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto? Para que después regresen y produzcan ATP, ¿no? Aquí está la cardiolipina, es la que nos ayuda a controlar que no esté ingresando cualquier persona, ¿no? Imagínense que no haya, te dice, todos los, no sé, algunos iones, calcio, sodio, todos los que quieras, iones con carga eléctrica, ¿sí? Van a entrar y este flujo de aquí, de estos protones, se va a descalibrar, no va a servir, se va a desregular, si quieren, podemos llamar, ¿no? Perturbaría ese gradiente, ¿no? Entonces, peligroso. Por eso es importante esta cardiolipina, ¿sí? Bien. Por el proceso quimiosmótico de difusión de iones a través de la membrana. Vamos a ver qué es el proceso quimiosmótico, pero es ese flujo, acuérdense, el ATP, a ver, para que nos acordemos. Esta partecita lo voy a agrandar aquí, ¿sí? Ustedes aquí saben que hay una enzima, ATP sintasa, y aquí van a entrar estos protones, ¿sí? Van a regresar, son, como decir, iones, vamos a decirlo, estos protoncitos, tienen carga positiva, y estos van a regresar, y de esta manera me va a generar ATP. Y si los que están ingresando también son iones y no habría la cardiolipina, esto se perjudica, ¿no? Bien. ¿No? Ese es el proceso quimiosmótico. Quimio. Va a entrar iones a través de la membrana. En este caso, de los protoncitos, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, la membrana mitocondrial externa, ustedes no se olviden de las porinas. La membrana mitocondrial interna, no se olviden de la exigente, la que controla la cardiolipina, ¿sí? Bien. Ahora, la membrana externa, esta de aquí, es muy similar a la membrana de las células eucariotas, ¿no es cierto? Aquí tengo mi célula eucariota, se parece a esta membrana, su estructura. Acuérdense, casi no tiene muchas cosas, ¿sí? Va a haber porinas y demás, sí, pero no es tanta cosa, ¿no? Ahora, también la membrana mitocondrial externa, esta de aquí, es más simple, es más sencillita. Como es tan sencillita, se puede romper más fácilmente. Es sensible a detergentes que pueden destruir o ultrasonido, ¿sí? Un sonido como aquí ¿no? Finito, que puede romper esta membrana. Podemos destruir, ¿sí? Y es una forma de estudiar. Si yo quiero estudiar cómo está hecho la mitocondria, pues voy a poder destruir primero la membrana, ¿sí? Y aquí ya voy a poder ver qué hay aquí en el espacio intermembrana y sucesivamente por otras centrifugaciones voy a poder ver qué hay aquí adentrito, qué enzimas tiene la mitocondria, ¿no? Por centrifugación fraccionada. Ustedes ya saben que la centrifugación fraccionada es que hemos visto en el tema 2, ¿no? En cada tubito centrifugo, lo que sobra lo pongo a otro tubito, sigo centrifugando, pero a mayor velocidad, habíamos dicho a mayor velocidad, ¿no? Eso es una centrifugación fraccionada. Bien. En cambio, la membrana mitocondrial interna, esta que está aquí adentrita, la que está doblada, se parece a de la bacteria, ¿no? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque hemos visto en la evolución que pareciera que esta bacteria se ha convertido en la célula en mitocondria, ¿no? ¿Sí? Contiene también un sistema de transferencia de energía por ATP, ¿no? Hemos visto aquí está la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa que nos ayuda a generar ATP, ¿no? Y vamos a ver que en la bacteria también, en la bacteria hay alguien que está relacionado con energía, ¿sí? En la bacterita, relacionado con su respiración y demás. Bien. Ahora, te dice, los fosfolípidos, cabecitas con colitas, los fosfolípidos, ¿sí? Alguien tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Los fosfolípidos de las membranas mitocondriales, hemos visto que la membrana mitocondrial, ¿sí? En la membrana de las mitocondrias tiene pues, fosfolípidos, ¿no es cierto? Más, vamos a ver, los fosfolípidos más comunes, pues hay
en la externa, ¿no? Y en la interna hemos visto la cariolípida, ¿sí? Los fosfolípidos son sintetizados en el retículo endoplásmico liso. En otros temas vamos a ir ya adelante, vamos a ver que el retículo endoplásmico liso hace más lípidos, ¿sí? Se encarga de hacer eso. En cambio, el retículo endoplásmico rugoso es más de proteínas, ¿no es cierto? Pero este liso se encarga de hacer específicamente más lípidos, ¿sí? Entonces te dice, aquellos lípidos que vamos a mandar a la mitocondria lo está haciendo su amiguito, el retículo endoplásmico liso, el que no tiene granitos, ¿sí? Transfiriendo posteriormente a la mitocondria a través de proteínas transportadoras. Aquí vamos a dibujar nuestro autito, una limusina. No parece limusina, parece bota, pero bueno, ¿sí? Y aquí le vamos a llevar a los fosfolípidos que son para la mitocondria, ¿sí? ¿Quién está mandando esto? El retículo endoplásmico liso. Le va a mandar, le va a llegar y va a ir hacia la mitocondria y le va a decir, vean, aquí están tus fosfolípidos que te lo hemos hecho, métetelo a tu membranita y se lo va a meter, ¿sí? Eso es similar, un procedimiento similar a lo que ocurre en los peroxisomas. ¿Se acuerdan? En los peroxisomas habíamos visto de proteínas que van al peroxisoma, ¿sí? Proteínitas que van a ir al peroxisoma con su antenita, con su letrero, ¿sí? ¿No? Y va a ayudar a que la mitocondria crezca de tamaño y demás, ¿no? Entonces, muy similar a los peroxisomas, ¿sí? A los peroxisomas, ¿sí? Bien, sigamos. No se olviden, ¿quién hace? Retículo endoplásmico liso, sus fosfolípidos de la mitocondria. No estoy hablando de rugoso, ¿sí? Ahora vean, la mitocondria te dice, es incapaz de sintetizar sus propios fosfolípidos. No puede hacer él mismo sus fosfolípidos. ¿Quién se lo está haciendo? Ya hemos visto, retículo endoplásmico liso. Pero modifica las moléculas recibidas por las proteínas transportadoras, ¿sí? Eso es lo importante, ¿no? O sea, le llegan fosfolípidos del retículo endoplásmico liso y la mitocondria dice, bueno, me ha llegado, pero yo le voy a hacer algunos arreglitos por ahí y ya y va a entrar a la membrana, ¿sí? Lo voy a acomodar a mi gusto. Pero ¿quién se lo hace? Retículo endoplásmico liso. Bien. Ahora, hablando de la membrana mitocondrial interna, si tiene invaginación. Ustedes saben que invaginación es, como se ve acá, ¿no? Ingreso de esta membrana hacia adentro, hacia adentro. Evaginación es hacia afuera, invaginación hacia adentro, ¿no? Y va a formar, pues, las crestas, ¿no? Y estas crestitas, si ustedes ven, por eso aquí esta mitocondria está medio parado, para que se den cuenta que parece estante, ¿no? Yo aquí podría poner mis libritos de morfo, de biología celular, no sé, ¿no? Y se va a ver, por tanto, en forma de estantes o como tubitos. O puede ver los dos, de estantes o como tubos, ¿sí? ¿Qué están haciendo estas crestas? Aumentando la superficie. Imagínense que la mitocondria fuera así, así, sin doblarse. Pues aquí va a haber mi cadena de electrones y pues solo va a haber una cantidad, no voy a poder poner más, ¿no es cierto? No voy a poder poner más. Pero si yo le doblo, si doblo esto, pues voy a tener más campito, ¿no? Más campito para poner hartas enzimas de la cadena de transporte de electrones. Por tanto, voy a poder hacer más hartas. Aquí va a haber hartas de ahí, ¿no es cierto? Aumenta la superficie. Tiene que ser dobladito para producir más energía, ¿no? Bien, le dice, la membrana mitocondrial interna, le dice, la superficie que mira hacia el interior de la enzima, existe partículas en forma de raqueta que se llaman los cuerpos elementales. Estos son estos cuerpos elementales de aquí, ¿no es cierto? Ejemplo, aquí está mi membrana mitocondrial interna y aquí está la membrana mitocondrial externa. La interna ustedes saben que es dobladita, ¿sí? Si nosotros miramos hacia la matriz, que es, vamos a ver estas enzimas que eran las ATP sintasas, ¿sí? Donde se están creando el ATP, ¿sí? Agarran los protones y convierten abajo en ATP, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si nosotros vemos, se va a ver así como estas salientes que ustedes ven aquí, y estas salientes lo llaman los cuerpos elementales que tienen forma de raqueta, ¿sí? Tienen forma así como tal aquí, forma de raqueta, ¿sí? ¿Cuánto es su diámetro? 10 nanómetros de diámetro. Y pues ustedes saben que genera ATP y sabemos que también, vamos a ver otra forma de generar calor, ¿sí? ATP y calor.
Bien, no se olviden los cuerpos elementales. Están en la membrana mitocondrial interna, ¿no es cierto? Mirando hacia adentro, mirando hacia adentro. ¿Qué forma tienen? De raquetita. Bien. Bien, ahora hablando de la matriz, lo que está aquí adentrito, ¿no? Es un conjunto, ¿sí? La matriz es una sustancia finamente granular, porque vamos a ver que va a haber hartas cositas. Incluso ustedes también ya saben que hay aparte los ribosomas, ¿no es cierto? La mitocondria tiene sus ribosomitas ahí trabajando para hacer proteínas, pero vamos a ver más adelante que también hay alguien que le ayuda a hacer proteínas, ¿sí? Hay alguien que le ayuda a hacer proteínas. Bien, pero ustedes ya saben que sus fosfolípidos hacen el retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? Porque la mitocondria no tiene pues su aparato, su retículo endoplásmico liso, ¿no? Sí va a tener ribosomas y vamos a ver otras estructuritas más. Pero el retículo endoplásmico liso no tiene. Por eso sus fosfolípidos se lo hacen esta organela, ¿no? Bien. Se va a ver electrodensa, oscura en micrografías electrónicas. Ustedes saben que electrodensa ya es, como decir, oscurita, ¿no? Oscurita, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la mitocondria, ¿no? Y ahí están sus crestitas. Bien. Ahora vean, con frecuencia se observa en la matriz, dentro de la matriz, unos gránulos densos de electrones, es decir, vamos a ver los más oscuritos, ¿sí? Y estos granitos que vamos viendo, se van a ver más oscuritos, ¿sí? Son, vamos a decirlo, contienen calcio, ¿sí? Y se ha visto que en relación a estos se conoce poco, ¿no? En cuanto a su función. Pero acuérdense, en la matriz, dentro de la matriz, vamos a encontrar unos cuerpitos electrodensos, oscuros, densos, que tienen calcio, ¿sí? Tienen calcio. ¿Cuánto es su diámetro de estos? 30 a 50 nanómetros, ¿sí? De su diámetro. Bien, no se olviden que también hay calcio en la matriz mitocondrial, aunque es poco se sabe, ¿sí? Bien. ¿Qué más va a haber? Pues en la matriz tienen que estar nuestros jefes, tienen que estar nuestros jefes, pero el jefe de la mitocondria tiene jefe, aunque su jefe es chiquitito, incompleto, ¿sí? Contiene hebras de ADN. Si ustedes ven aquí estos circulitos que parecen anillitos, eso es su ADN. Y hemos visto en el tema 1 que también de una bacteriita, su ADN había sido pues, redonditos, ¿no es cierto? Son cromosomas circulares, es decir, redonditos. Y pareciera, pues ustedes saben que en la evolución una bacteria se ha convertido en mitocondria. Y vean la coincidencia también, ¿no? Su ADN igual es circular, ¿sí? Difíciles de ver al microscopio electrónico. Bien, tienen ribosomas. Ustedes saben que hay ribosomitas, hay ahí los ribosomas haciendo proteínas para la mitocondria, ¿sí? Que tienen 15 nanómetros de diámetro. Obviamente tienen que ser más pequeñitos que nuestra célula, ¿no? Que los ribosomas de nuestras células. Aquí está la mitocondria, sus ribosomitas van a ser más chiquititos que los que de nosotros, en forma general, del citoplasma, ¿no? La organela, este ribosoma, ¿sí? ¿Se parece a quién? Ah, de la bacteria también. De la bacteria, sus ribosomas también son pequeñitos, ¿sí? También son pequeñitos, obviamente más pequeñitos que la célula. Y de la mitocondria, sus ribosomas también son pequeñitos, similar a la bacteria, ¿no? Aquí vamos a ver los ribosomitas. Bien. Aquí tenemos estos gránulos. Imagínense que estos granulitos son ese que habíamos visto, el de calcio, ¿no? Que poco se sabe. Bien. Hay variación de la estructura mitocondrial y esto va a depender del tipo de célula y el estado funcional, ¿no es cierto? Si yo tengo una célula donde necesito harta energía, pues mis crestas, ¿sí? Mi membrana mitocondrial interna va a estar más dobladita. ¿Por qué? Porque quiero producir más energía, no quiero desperdiciar campo, ¿no? Pero si mi célula no necesita tanta energía, es una célula que no necesita dar tanta energía, pues las crestitas, la membrana mitocondrial interna no va a estar tan doblada, ¿no? Porque no estamos desperdiciando campo, porque no necesitamos campo, ¿no? Necesitamos porque producimos poquita energía. La cantidad de crestas y densidad de electrones son proporcionales a la actividad respiratoria, ¿sí? Ustedes ya hemos visto en el tema 2 qué significa proporcional, ¿no? En este caso estamos hablando de directamente proporcional, ¿sí?
Si yo necesito más energía, ¿sí? Más actividad respiratoria, porque usamos el oxígeno para producir energía, ¿sí? Si necesito más energía, pues voy a tener más crestas. O al contrario, si no necesito tanta energía, pues no voy a tener tantas crestas también, ¿no? Proporcional, proporcional. ¿Bien? Bien. Ahora, habíamos visto en el tema 2 incluso, que nosotros si queremos podemos estudiar las enzimas, ¿no es cierto? Nosotros si queremos estudiar la composición química de una organela, se va a poder estudiar desarmándole a esta organela, ¿no? A más chiquitito, rompiéndole para ver qué cositas había tenido ahí, ¿no? Entonces, el análisis de la localización de las enzimas en lo que va a ser las mitocondrias va a ser facilitado por varias técnicas, ¿sí? Pero es necesario que nosotros rompamos, ¿no? Van a ser facilitados por técnicas de ruptura. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El detergente y el ultrasonido, sí, aquí falta la L, ultrasonido. El ultrasonido, ¿sí? Rompen, ¿qué membrana habíamos dicho? La membrana mitocondrial externa, ¿no es cierto? Porque era frágil, pues, no era tan potente, ¿no? En cambio, la membrana mitocondrial interna es un poquito más fuerte y pues nos vamos a ayudar, habíamos dicho, con centrifugaciones y demás, ¿no? Reaccionales. Bien. Entonces, vean, aquí tengo mi mitocondria, ¿sí? Lo voy a exponer a detergente o ya sea a ultrasonido y de esa forma se va a romper, vean, mi paredcita, ¿no? Perdón, mi membrana mitocondrial externa, ¿no? Se está rota aquí. Aquí va a haber sus residuos de la ruptura, ¿sí? Bien. Y de ahí vamos a tener pues ya lo que es las partecitas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la membrana externa que se ha roto. Aquí tenemos lo que es la matriz mitocondrial, obviamente que está aquí con su membrana mitocondrial interna. Y de aquí todavía podemos seguir rompiendo, ya sea con centrifugación o otros detergentes, y vamos a romper la membrana mitocondrial interna. Vean, aquí se ha roto la membrana mitocondrial interna, aquí está la membrana mitocondrial interna. Y aquí adentrito está todo lo que contiene la matriz, ¿no? Que también se puede estudiar, que también se puede estudiar. ¿Sí? Vean, aquí está la membrana mitocondrial externa. También se puede estudiar lo que hay. Yo voy a separar los pedacitos de la membrana mitocondrial externa y voy a separar lo que aquí había, lo que aquí adentro había, ¿no es cierto? Ustedes saben que aquí estaban los protones y demás, ¿no? Aquí. Y de esa forma se va a poder estudiar, de esa forma se va a poder estudiar, ¿no? Bien. No se olviden con qué formas estamos rompiendo la mitocondria, ¿sí? Es bien importante. Bien, entonces nosotros podemos separar, sí, como ya hemos hablado, podemos hacer todo, muchas cosas, ¿no? Va a haber aislamiento de la membrana mitocondrial interna, de la externa, vamos a poder separar, acuérdense, estamos pudiendo separar, esto es de la externa, ¿sí? Esto es de la interna, ¿no? Estamos separando. ¿Puedo ver el contenido del espacio intermembranoso? Sí, como he roto la externa, aquí he roto la externa, esto de aquí me voy a poder estudiar, lo separo aquí de las piecitas y aquí tengo, ¿no? Ese contenido. ¿Sí? También puedo estudiar el contenido de la matriz mitocondrial, ¿no? Es un complejo concentrado de cientos de enzimas, ¿no? La mitocondria tiene muchas enzimas. Acuérdense, habíamos visto en la anterior clase, incluso que el ciclo de Krebs hemos agrupado dos enzimitas, ¿no es cierto? Una familia de enzimas, si quieres, las deshidrogenasas y las descarboxilasas, ¿no? Entonces, y ahí incluso en ese grupo hay hartas enzimitas, ¿no? Entonces, varias enzimas que hay en la mitocondria, no solo esas enzimas del ciclo de Krebs, sino las enzimas de la beta oxidación de ácidos grasos, acuérdense, en la mitocondria también hace esto. También, obviamente, sabemos que el peroxisoma también hace esto, pero también la mitocondria, ¿sí? Va a haber otras enzimas que ayudan a su jefe a replicarse, a la transcripción de la ARN, ¿sí? Y a la traducción para hacer proteínas, ¿no es cierto? Para sus ribosomas. Va a haber enzimitas ayudándoles en todos esos procesos, ¿no? A su jefecito le ayuda, ¿no? ADN mitocondrial. Bien. Entonces, vean, la membrana mitocondrial interna, esta de aquí, es más rica en proteínas. Pues ustedes vean, hay hartas proteínas. Habíamos visto que en la membrana mitocondrial externa hemos hablado de las porinas solamente, ¿no? En cambio, en la interna hay hartas, ¿sí? Hay hartitas. Hay la cadena de transporte de electrones, la ATP sintasa, en fin, ¿no? Varias.
más rica en proteínas, incluso es la más exigente porque ahí está, acuérdense, el fosfolípido y la cardiolípido, ¿sí? Entonces, comprende enzimas y proteínas de la cadena de electrones, ¿sí? Proteínas de los corpúsculos elementales, acuérdense, esto es esta proteína, la ATP sintasa. ¿De qué se encarga? Su nombre te dice, ¿no? Voy a producir ATP gracias a ADP más fosforo inorgánico, pero es gracias a este flujo de protones que están regresando, ¿no? Bien. ¿Qué más? Proteínas que forman parte de múltiples sistemas de transporte activo, ¿no? Aquí va a haber otras proteínas que van a dejar pasar, ¿no? Entonces, varias proteínas, varias proteínas. Sigamos. Bien. Las células procariotas, nuestras bacteritas, no existe realmente mitocondria, ¿no es cierto? No existe. Acuérdense, habíamos visto en la evolución, aquí tengo mi célula eucariota, ¿sí? Que no tenía mitocondria en ese entonces, estamos hablando de la evolución mucho ancho atrás, supuestamente, ¿no? Aquí viene la mitocondria feliz y la célula se lo quiere comer, ¿no? Se lo quiere comer, ingresa aquí esta bacterita aquí adentrito, ¿sí? Y la bacteria le dice, pues no me comas, yo tengo esa capacidad de producir energía usando oxígeno, o sea, y tú no sabes hacer eso, entonces no te conviene que me comas. Y la célula dice, sí, yo necesito que este oxígeno que está apareciendo en la Tierra, acuérdense, había bacterias fotosintéticas que ha hecho que aparezca más oxígeno, estaba aumentando, y el oxígeno es peligroso en exceso para nuestra celulita. Entonces, como ella le iba a ayudar a gastar el oxígeno, entonces tenía chance, ¿no es cierto? Le servía, entonces le dicen, ya, no te como, te voy a poner una ropita, ¿sí? Te pongo una ropita, le pone una ropita, y pues su membrana de esa bacteria se dobla y de esa forma se ha vuelto en la mitocondria, ¿no es cierto? Bien. Por eso podemos darnos el lujo de decir, pues que no existe mitocondrias en la bacteria. No hay mitocondrias porque supuestamente la bacteria era, o vamos a decir al revés, ¿no? Supuestamente la mitocondria era una bacteria. Es imposible decir que en la bacteria tenga mitocondrias, ¿no? Hay muchas similitudes además. Bien, la cadena de transporte de electrones está en la cara interna de la membrana plasmática. Es decir, en esta bacteriita, allá adentrito, como almohadillitas, ¿sí? Va a tener su cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y no es casual que aquí adentro también, en la mitocondria, en la membrana mitocondrial interna, hay pues la cadena de transporte de electrones. En el tema 1, si tú te fijas tu imagen, incluso hemos visto, ahí decía, ¿no? Almohadillitas para la respiración, o enzimas relacionadas con la respiración en cuanto a la bacteria. ¿Sí? Bien, la mitocondria también va a trabajar en otros procesos metabólicos importantes, ¿sí? Síntesis de hormonas esteroideas y también, esto es importante, ¿no? La aparición de la apoptosis. La apoptosis, ¿qué es? La célula se suicida, ¿no? Muerte celular programada. Ella se ha listado todo para que se mate, ¿no? Todo se ha listado. Y es, vamos a decir, fisiológico, no es anormal, ¿sí? Es normal que una celulita se mate, ¿sí? Es normal. Bien, es algo fisiológico, no es algo patológico, ¿no? La apoptosis. Bien. Bien, entonces aquí tenemos viendo un poquito más de la apoptosis en relación con la mitocondria, ¿no? Es muerte celular programada, programada. Y cuando ella se mata, pues casi todo deja limpio, ¿no? Hace bien ordenadito su suicidio o su forma de asesinarse, lo hace de forma ordenada para no perjudicarnos, ¿no? Para no perjudicarnos. Es iniciado por la apertura de canales no específicos, ¿sí? Va a haber canales que se van a empezar a abrir, ¿sí? Y eso es una forma de activar que se inicie la apoptosis, ¿sí? Estos canalcitos están localizados en la membrana mitocondrial interna, membrana mitocondrial interna. Acuérdense, son canales no específicos, ¿sí? Entonces, con el paso de moléculas que inician la apoptosis, ¿sí? Como estamos abriendo los canales prohibidos, vamos a ver si quieres, ¿sí? Y vamos a decir, canales, no se acuerden, no se olviden de esto, no se olviden, son canales no específicos, ¿sí?
El citocromo, el factor inductor de apoptosis, es como decir, el que le va a decir, ya, empieza la apoptosis, empieza a suicidar, ¿no? ¿Sí? Y las caspasas, ¿sí? Estos de aquí, este factor inductor de apoptosis, es activado en el citosol, ¿sí? Activados en el citosol. Y las caspasas, perdón, son proteasas promotoras de apoptosis, ¿no? Es como decir, las inductoras, las que, igual como este factor inductor de apoptosis, ¿no? Bien, no te olvides la relación que hay en la apoptosis, muerte celular programada, con las mitocondrias. Acuérdense, se abren los canales no específicos en la membrana mitocondrial interna para que estos puedan iniciar lo que es la apoptosis. Bien. Algo bien importante, el ATP, ¿no es cierto? El ATP, y es gracias a esta enzimita que está aquí. La transferencia de energía para la conversión de ADP, adenosin difosfato, en ATP, adenosin trifosfato, se debe a un proceso quimiosmótico, ¿sí? ¿Qué es la palabra quimiosmótico? Difusión de iones a través de la membrana. Difusión de iones a través de la membrana. Esta enzima está atravesando la membrana y puedo decir que iones que atraviesan la membrana, ¿no? Porque realmente atraviesan, ¿sí? Obviamente, gracias a una enzimita. Bien. No se olviden que es un proceso quimiosmótico, ¿sí? Entonces, el acoplamiento del proceso oxidativo mitocondrial, ustedes saben que es oxidativo, perder electrones, yo pierdo, utilizando oxígeno, ¿no? Con síntesis de ATP a partir del ADP, ¿no? Aquí está otra formita, ¿no? Nuestra ATP sintasa, ¿sí? De ADP formo ATP. Ocurre por un proceso, no se olviden, es un proceso quimio-osmótico. Por eso hablamos también de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Están fosforilando. Los iones, estos protones, habíamos visto que eran producidos ¿dónde? En el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs. Y si ustedes se acuerdan, habíamos visto dos enzimas en el ciclo de Krebs, dos grupos, vamos a decir, o dos familias, porque en realidad son varias enzimitas, ¿no? ¿Y quién producía estos protones? Las deshidrogenas, ¿no es cierto? Las deshidrogenas que producían los protones y los electrones, ¿no? Y estos protones que han producido el ciclo de Krebs va a llegar pues aquí, ¿no es cierto? Va a llegar aquí y van a salir al espacio intermembrana, ¿no? Y van a volver a regresar, ¿no? Son transportados a través de la membrana mitocondrial interna, están saliendo, ¿no? Y se van a acumular, ¿dónde se acumulan? En el espacio intermembrana. ¿Se acuerdan? Había una pregunta que decía, ¿los protones se están acumulando en el citosol? No, en el espacio intermembrano se están acumulando, ¿sí? Ahora, gracias a la energía liberada por los electrones, ¿no? Es decir, ustedes saben que transportamos los electrones, ¿no es cierto? Nos ayudan los citocromos a transportar los electrones. Y cuando transportan, es como esa energía va a ayudar a que suba el protón, ¿no es cierto? En tres sitios. Durante el paso a través de la cadena de electrones. Bien. Ahora, la energía del flujo retrógrado de protones, retrógrado es como tal, dice su nombre, vamos a retroceder. Hemos salido aquí afuera a acumularnos, pues ahora nos toca devolver, ¿no? Ahora nos toca regresar, ¿sí? El flujo retrógrado de protones a través de los cuerpos o corpúsculos elementales, acuérdense que tenían forma de raqueta, ¿no es cierto? ¿Y dónde están? En la membrana mitocondrial, ¿no? Se utiliza para convertir, ¿qué? ADP en ATP. ADP en ATP, ¿sí? Ya saben cómo van, ¿no? Es medio bonito, ¿no? Los protones salen, luego otra vuelta regresan por el resbalín, ¿no? Salen, luego regresan por el resbalín. Y cuando resbalinan, producen energía, producen ATP. Bien. Ahora, en un tipo especializado de tejido adiposo, le vamos a llamar este que es el tejido adiposo multilocular, y así es el tejido adiposo multilocular. Este es un tejido adiposo unilocular, ¿sí? Vean la diferencia, ¿no? Multi, es como varias redonditos que hay aquí, ¿sí? Este tejido adiposo multilocular son células ricas en hartas
mitocondrias, en hartas mitocondrias. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué tiene que ver tanta mitocondria en esto? ¿No es cierto? Son células especializadas en la producción de calor. Es bien importante. No estoy diciendo tanto ATP, estoy diciendo calor, ¿sí? Porque este flujo de protones, están saliendo los protones, ¿se acuerdan? Ellos pueden regresar para hacer ATP por otro caminito, como vemos aquí. Vean, están regresando por aquí abajo, por aquí van a regresar, no están viniendo por aquí, y van a producir calor, ¿sí? Y eso está muy relacionado con esto, ¿sí? Células especializadas en la producción de calor, ¿sí? Como va a ayudar a producir calor, pues es una defensa contra el frío, ¿no? También para despertar a los animales que están hibernando, ¿sí? Los animales que hibernan es pues como que un animal como que se muere por un tiempito, ¿no? Baja todo, ¿no? Incluso su frecuencia cardíaca baja, ¿sí? El animal se está protegiendo del frío en este proceso, de esta forma, ¿no? Hibernando, ocultándose, vamos a decirlo así. Es como morirse por un ratito, ¿no? No se muere, obviamente, ¿no? Pero sí baja muchas de su frecuencia, incluso su frecuencia cardíaca baja y demás, ¿no? ¿Para qué? Como dice aquí, para usar energía, ¿no? Para usar energía. Bien. Bien. Ahora, la producción de calor se incrementa en gran medida en las células de este tejido multilocular, ¿sí? La membrana mitocondrial interna presenta muchas moléculas de termogenina. ¿En dónde dice membrana mitocondrial interna? Si se dan cuenta, en la membrana mitocondrial interna hay hartas cositas, ¿no? Para que no nos olvidemos dónde están los termitos, por eso se van a acordar de esta imagen. Vean, aquí está mi membrana mitocondrial interna, imaginen que aquí está la porina, ¿no? El espacio intermembrana es chiquitito, pero no importa. Pero vean aquí están mis termómetros, ¿no? Mis termómetros, ¿sí? Y que nosotros sabemos que es la termogenina, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para generar calor. Calor, génesis, ¿no? Generar, origen, ¿no? No se olviden dónde están nuestros termitos en la mitocondria, membrana mitocondrial interna. En tu examen te pueden decir, la termogenina se encuentra en la membrana mitocondrial externa, o la termogenina está en el espacio intermembrana, o te pueden decir, la termogenina está en el retículo endoplásmico rugoso en su membrana. No es cierto, es distintas formas que te pueden preguntar. Pero tú te vas a acordar que el termito, ¿dónde está? En la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Bien, entonces hablando de nuestros termitos, la termogenina es una proteína, es una proteína. Generalmente todas las que están aquí en la membrana mitocondrial interna, gran parte es proteína, ¿no? Gran parte es proteína. ¿Sí? Bien, permite que los protones acumulados en el espacio intermembrana fluyan de nuevo a la matriz. Incluso habíamos dicho, ¿no? Un poquito alejándome de esta partecita, habíamos dicho que la membrana mitocondrial interna es pobre en lípidos porque hay más proteína, ¿sí? Si bien hay el fosfolípido, la cardiolipina, pero hay más proteína, eso es bien importante, ¿sí? Bien, continuando con la termogenina. La termogenina, no te olvides, proteína. Permite que los protones de aquí, acumulados en el espacio intermembrana, ¿sí?, fluyan de regreso de nuevo, ¿hacia dónde? Hacia la matriz mitocondrial, ¿no? Sin pasar por dónde, por lo que habíamos dicho, la otra que hemos visto aquí, sin pasar por aquí, ¿no? Sin pasar por aquí. ¿Sí? Sin pasar por los corpúsculos elementales donde está la ATP sintasa, ¿no? Donde se produce ATP. Por tanto, si no van a pasar por la ATP sintasa, no hay pues síntesis de ATP, sino que se está produciendo, la energía se disipa en forma de calor. Estamos entrando aquí por la termogenina, ¿no? Y por eso vamos a producir calor. Es por eso que les digo que este flujo de protones, uno, o es para producir calor, o es para producir ATP, ¿no? En caso de que esté entrando por la ATP sintasa. Bien. Aquí está el jefecito, voy a decir jefecito porque es chiquitito, el jefe de la mitocondria. ¿Sí? Van a darse cuenta. No hemos hablado de otros jefes más de alguna organela, no hemos hablado jefe o un ADN del retículo,
¿no es cierto? Es el primero que estamos hablando, el primer genoma, vamos a decir, o sí, podemos decirlo así, ¿no? El primer genoma de la mitocondria, ¿sí? De un organelo, ¿no? Entonces, las mitocondrias tienen su propio jefecito lo voy a decir, porque realmente es chiquitito. Tiene su propio genoma, aunque incompleto. Por eso le digo que es chiquitito, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir incompleto? Porque acuérdense, les había dicho, la bacteria se ha convertido en mitocondria, ¿no? Y cuando han hecho ese trato con la célula para que la célula no le coma, imagínense que aquí está la célula, aquí está el núcleo, la mitocondria aquí vamos a dejar chiquitita, ¿sí? El jefe medio que le roba un pedacito de su información genética, medio que le roba, ¿sí? El jefe del núcleo le roba. Y de esa forma se queda incompleto, ¿sí? Y es bien chistosito, ¿no? Porque te dice en el tema 1, el que se ha hecho robar más ha sido la mitocondria, porque el cloroplasto de la célula vegetal no se ha hecho robar tanto, dice así, ¿no? No, obviamente no dice robar, pero hace referencia a eso, ¿no? Para entender. Bien. Aquí adentro está nuestro genoma, pero en realidad es circular, ¿no? Aquí vamos a convertirlas redondito. ¿Sí? El genoma de la mitocondria es redondito, bonito. Bien. Digamos, nuevos organulos se producen continuamente en las células, ¿no? Vamos a ver que se va a ir generando lisosomas, peroxisomas, en fin, se está yendo cada vez creando organulos, porque pues, los organulos también se gastan, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué vamos a crear nuevos? Para satisfacer y reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a satisfacer el crecimiento y la multiplicación de las células, ¿no es cierto? Cuando mi célula se está dividiendo, aquí tengo mi célula que se está a punto de dividir, no, pues yo tengo que multiplicar mi contenido, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar aquí mi contenido para que se divida igualito, igualito, ¿no es cierto? En la división celular. No puede ser que yo le divida así, no tan igual, ¿sí? Pero vamos a ver algunos que se reparten desigual, ¿no? Pero bueno, entonces los orgánulos desgastados por el uso vamos a reemplazarlos, ¿sí? Reemplazarlos. Por ejemplo, hay algunos organulos que se forman de nuevo como los lisosomas. Ustedes saben que los lisosomas son nuestros chanchitos, ¿no? Que se lo comen todo lo que nos sirve. Y también vamos a ver en otros temas que los chanchitos a veces no comen bien y dejan las sobritas y eso también puede perjudicar. ¿Sí? Pero también es por enfermedad, ¿no? Por patología, porque el jefe está mal. Bien. Entonces te dice, ¿cómo se crean los lisosomas? Brotan de las cisternas del aparato de Golgi, ¿sí? Imaginemos, aquí está mi aparato de Golgi, de ahí van a salir estas vesiculitas, de ahí se van a ir a convertir a los lisosomas, ¿no? Incluso vamos a ver que al lisosoma pues le va a dar ahí sus enzimitas, ¿sí? Le va a ir a dar sus enzimitas al lisosoma, ¿sí? Vamos a ir viendo otros temas. Bien. Su forma de crear del lisosoma, saliendo ¿de dónde? Del aparato de Golgi, ¿sí? De sus cisternas. Ustedes saben que el aparato de Golgi tiene sus cisternitas, ¿no? Son aplanadas y demás. Bien, sigamos. Ahora vean, pero pues estas rebeldes, las mitocondrias y los cloroplastos, se han originado por el crecimiento y división de mitocondrias y cloroplastos existentes. ¿Qué quiero decir? Esta mitocondria es como que se me divide en dos, es como que se me divide en dos, ¿no? Es decir, crece, tiene que multiplicar su contenido y se va a dividir en dos, ¿no es cierto? ¿A quién se parece? A la bacteria. Acuérdense, la bacteria, ¿cómo se divide igual? Por división binaria, ¿no? Es como que se parte y ya tengo dos bacterias, ¿no? Las mitocondrias y los cloroplastos, que supuestamente eran ambas bacterias, igualito, ¿no? Se originan por crecimiento y división de una mitocondria, o en el tal caso, el cloroplasto que había, ¿no? Preexistentes. Bien. Bien, sigamos. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen ADN. Y hemos visto que su ADN es incompleto, chiquitito, ¿no? El ARN también va a tener, ¿no es cierto? El señor Smith va a ver ARN mensajero, va a ver ARN ribosómico, va a ver ARN de transfer. Porque si yo tengo ADN, del ADN yo puedo copiarme y ya voy a poder tener pues, ARN mensajero. Y como tengo ribosomas en mi mitocondria, pues
Aquí está mi ARN mensajero con su información, con sus codones, ¿sí? ¿Sí? Con sus nucleótidos. Y yo de esto ya pues voy a ir al ribosoma de la mitocondria y voy a poder hacer proteínas para mi mitocondria, ¿sí? Voy a tener obviamente ARN transferencia, ribosómico que está aquí adentro, y el ARN transferencia que aquí va a estar, ¿no? Con su anticodón para completar y hacer proteínas, ¿sí? Y además que va a haber todo el sistema molecular requerido para síntesis de algunas proteínas, ¿no? Tiene casi todo, vamos a decir, pero acuérdense que el ADN, el genoma es incompleto. Por eso es que el jefe mayor, el núcleo, el jefe del ADN, el ADN nuclear, le va a ayudar mucho a la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que le ha robado, ¿sí? Le ha robado su genoma, por tanto le domina, ¿sí? Le domina a la mitocondria, ¿sí? Obviamente que también el ADN de la mitocondria también hace su función, pero le ayuda el núcleo, ¿sí? Le ayuda el núcleo. Bien, entonces, el ADN de la mitocondria, el ADN de la bacteria codifican ARN mensajero, ¿no es cierto? De ADN, pues aquí lo voy a poner, tengo mi ADN, ¿sí? Y de este ADN, pues yo puedo hacer ARN mensajero, ¿no? Copiar, me copio de mi jefe y hago ya, ¿no? Ahora, están formados únicamente por exones. Esto es bien importante, ¿no es cierto? Los exones, ¿qué son? Aquellos que me sirven, que tienen información que es útil. Por eso aquí está todo rojo, ¿no es cierto? Sin intrones. Acuérdense, los intrones son los intrusos, que no me sirve, esta es información pues, que no me da nada, entonces no está, ¿sí? El ARN mensajero de las mitocondrias, de las bacterias, tiene exones. No hay intrones, no hay intrusos, ya. Bien. Vean cómo se relaciona todo esto. Dice, el genoma mitocondrial humano, el genoma de la mitocondria, el jefecito de la mitocondria, es relativamente pequeño, ¿no? ¿Cuántos nucleótidos tiene? 16.569, ¿no? Hay, no sé cómo se pueden acordar este numerito, pero es importante, ¿no? Por ahí les preguntan, hay exámenes que les han preguntado, por eso les digo, ¿no? Imagínense que él no sabe cuántos años tiene, primero dice que tiene un año, luego tiene 6, luego 5, luego 6. Estos números con que se acuerden sirven, ¿no? 16.569, ¿sí? Bien. Está formado este genoma, acuérdense que cuando hablamos de genoma es como tener varios jefecitos, ¿no es cierto? Varios, nuestro ADN. Tenemos dos jefes mayores, dos genes para el ARN ribosómico, 22 para el ARN de transferencia y 13 jefes para el ARN mensajero. No se olvide, 2 para el ARN ribosómico, 22 para el ARN de transferencia, aumento, 2 patitos, acuérdense, para el ARN de transferencia, 2 patitos para el ARN de transferencia, esto hablando del jefe de la mitocondria, ¿no? Y para el ARN mensajero, 13. ¿Sí? ¿Quién tiene menitos? El ARN ribosómico, ¿no? 2 genes. Transferencia más 22. Y el ARN mensajero, 13. 13. Si sumamos a nuestros jefecitos, en total, ¿cuántos hay? Total, 37 genes. 37 genes. No se olviden. 16.569 nucleótidos y cada uno, ¿cuánto? ARN mensajero, 13. Viernes 13, ARN mensajero. Transferencia, 22. ARN ribosómico, 2. Bien. El genoma mitocondrial, si te dice 4 de los 64 codones, ustedes ya saben que es un codón, ¿no es cierto? 3 nucleótidos del ARN mensajero, ¿sí? Presentan diferentes significados del código genético universal. Son más, vamos a decir, diferentes. Aquí tenemos, pues, este codoncito, ¿no? Es la única representación. Imagínense que aquí hay 64 codones, es decir, aquí podemos dividir 1, 2, 3, otro codón, segundo codón, y así sucesivamente hasta llegar a 64 codones. Acuérdense, diferentes significados del código genético universal. Bien, ahora importante esta imagen también aquí, ¿no? Una peculiaridad del ADN mitocondrial es su origen, que es exclusivamente materno, ¿sí? Este genoma, este ADN mitocondrial es específicamente de su madrecita.
Su papá aquí está borrado, aquí había su papá, pero lo hemos borrado porque él no coopera, ¿sí? En relación al ADN de mitocondria, estoy diciendo, solo al ADN de mitocondria, ¿sí? Todos los ADNs de la mitocondria, ¿quién nos da? Siempre la madre, siempre la madre. Es exclusivamente materno, es decir, él no participa, ella, ¿sí? Su genoma mitocondrial siempre va a ser de la mujer, siempre es materno. No se olviden de esta imagen. Bien. Entonces, la mitocondria del cuerpo, dice, se originan ¿de quién? Del óvulo, sin participación ¿de quién? Obviamente de la mitocondria del espermatozoide, ¿no? Todo viene de la mujer, ¿sí? Entonces, acuérdense, es exclusivamente materno, se origina de la mitocondria del óvulo. El óvulo y sus mitocondritas van a hacer, ¿no? Su replicación. Bien. Ahora, el ADN mitocondrial está presente en varias copias, ¿vean? Aquí tengo si ustedes ven esta mitocondria, tienen hartos ADN, ¿no es cierto? Hartos ADN, es decir, varias copias, ¿sí? En forma de anillitos de doble cadena. Acuérdense, esta ADN tiene que ser doble cadena, no es ARN, ¿no es cierto? Obviamente el ADN es en la mitocondria doble cadenita, ¿sí? Pero algo bien importante es que está así, en forma redondita, como anilito. Y ustedes saben que en la bacteria también su jefe, su cromosoma, es redondito, ¿no? Tiene una circunferencia de 5 a 6 micrómetros. 5 a 6 micrómetros. ¿Un dato que les pueden preguntar? Puede ser. Bien. El ADN que se replica independientemente de la de ADN nuclear. Es decir, como él se puede replicar varias veces. Aquí vamos a dibujarle a otro, igualito a él, ¿sí? Y él va a decir, a mí, que me importa, es independiente de este jefe mayor. Este es el jefe, el ADN, ¿de quién? Del núcleo, ¿no es cierto? Él se puede replicar las veces que quiera, ¿sí? Especifica la secuencia de aminoácidos de algunos, pero no de todas las proteínas mitocondriales, ¿sí? Acuérdense, él se va a replicar, ¿sí? Se replica, y puedo hacer también, pues, mis ARN mensajeros, ¿no es cierto? Los ARN mensajeros. Y estos ARN mensajeros me sirven para hacer proteínas, ¿no es cierto? Obviamente con los ribosomas, ¿no? Imaginemos que estamos aquí está mi ARN mensajero, vean, ¿sí? Aquí está mi jefecito de la mitocondria, el chiquitito, ¿no? Aquí está mi ARN mensajero y aquí están mis ribosomas que ya están haciendo proteínas, ¿sí? Y estas proteínas va a ser para mí mismo, para mi mitocondria misma, ¿sí? Pero aquí veamos, aquí está el jefe mayor, el núcleo, con su genoma, con su ADN, ¿sí? Y de él van a salir pues el ARN mensajero, aquí está el otro ARN mensajero, pero este ARN mensajero ha venido ¿de quién? Del jefe mayor, del núcleo, ¿no es cierto? Del ADN nuclear. ¿Sí? Y también aquí están sus ribosomitas y están haciendo proteínas. Y estas proteínas que han hecho, y digamos que está esta proteína con su antenita, como dulcecito, le vamos a mandar a la mitocondria. ¿Qué quiero decir? El jefe del núcleo le está ayudando, ¿sí? Ahora, ¿el jefe de la mitocondria puede hacer proteínas? Sí, ¿sí? Aquí te dice, ¿no? Especifica la secuencia de aminoácidos de algunas, pero no de todas las proteínas mitocondriales, porque él le ayuda también a hacer proteínas, ¿sí? Aparte de codificar los 3 tipos de ARN, ¿no? Vean aquí, este jefe mayor puede hacer estos 3 tipos de ARN de transferencia, mensajero y ribosoma, obviamente, ¿no? Pero acuérdense, él se puede replicar sin que dependa de él, ¿sí? Sin que dependa de él se puede replicar, no se olvide, ¿sí? Es independiente del ADN nuclear. Ahora te dice, la mayoría de las proteínas de la mitocondria, la mayoría de las proteínas mitocondriales, estas proteínas que se están creando aquí, ¿sí? Se sintetizan en el citosol. ¿Qué quiero decir? Como el jefecito es pequeñito de la mitocondria, ¿sí? Va a poder hacer su ARN mensajero, pero también va a ser chiquitito. Por tanto, sus proteínas no van a ser tantas, ¿no? Sino va a ser mucha proteína. En cambio, como el jefe es el jefe mayor, es del núcleo, puede hacer más proteínas y se dice pues que sus proteínas que está haciendo aquí, estos hilitos que estamos viendo, ¿sí? La mayoría son para o podemos decirlo así, ¿no? La mayoría de las proteínas que hay en la mitocondria, la mayoría son hechos por el jefe mayor, por el ADN que viene del núcleo, ¿no?
se sintetiza en el citosol. Ahora, esto es importante también. Estoy hablando de polirribosomas que están en el citosol, libres. Vean, no están, estas que están viendo aquí, no está pegado al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Están libres ahí en el citosol, trabajando en equipo, obviamente, ¿no? Entonces, acuérdense, polirribosomas del citosol. En el examen te pueden decir, la mayoría de las proteínas que hay en la mitocondria son originados por los polirribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso, el que tiene granitos, no lo ve, sino del citosol. ¿Sí? Yo he creado, por tanto, aquí está la proteína que he creado en el citosol. Esa proteína lo voy a ir a mandar, ¿a dónde? A la mitocondria, ¿no? Luego son transferidas a las mitocondrias. Y vamos a ver quiénes van a llevar y cómo le van a llevar esta mitocondria, porque no le pueden llevar como quieran. Acuérdense, estamos siendo mandados por el jefe, por el núcleo del ADN, o el ADN nuclear, ¿no? Bien. Bien, vamos a ir continuando, haremos un descansito y luego vamos a ver cómo lleva estas proteínas que ha sido mandados por el jefe en los poliribosomas del citosol para ir a lo que es la mitocondria. ¿Sí? Veamos una pausita comercial. Y nos... Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver qué pasa con estas proteínas que tienen que ir a la mitocondria. ¿Quién les lleva? ¿Cómo van? En fin. Sigamos. Entonces, las proteínas que son destinadas a la mitocondria tienen un pequeño segmento de la molécula, es decir, vamos a decir que tiene un letrero que diga ahí para, no, un letrero que dice ahí para mitocondria, ¿sí? Aquí está mi proteína, mi monito, pero vean este monito, está bonito, está formadito, no, está desarmado, es decir, está desnaturalizado. Acuérdense, habíamos dicho ya en temas anteriores, que las proteínas que son destinadas a la mitocondria, en el tema 3, van rectitas, se lo llevan rectitas y no vamos a llevarlas bonitas, no les vamos a llevar en 3D, ¿sí? Entonces, importante, tiene un pequeño segmento, una antenita, que es una señal de orientación para este órgano. Imagínense que no haya esta antenita, no vamos a saber a dónde llevar, puede ser que yo le voy a llevar al rizoma, a la membrana, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí tiene que tener su letrero que diga ahí para mitocondria, ¿sí? Bien. Ahora, este proceso de importación mitocondrial, el que va a llevar esa proteína, ¿quién va a llevar? Proteínas que están en el citosol, y ya habíamos visto en el tema 3 las famosas chaperonas, ¿no es cierto? Acuérdense, las chaperonas hacen que la proteína esté bonita. Y de ahí te decía excepto, ¿no? Pero hay chaperonas que no hacen eso, sino su función es llevar proteínas no formaditas, no activas, hacia la mitocondria, para que en la mitocondria, allá adentrito, recién se vuelvan bonitas, ¿sí? Recién se vuelvan activas por otras chaperonas, ¿no? Entonces, te dice, aquí está mi chaperona, le va a llevar, imagínense que es estitas de aquí redonditos, ¿sí? Es la chaperona HCP, ¿no? HCP70, ¿no? Acuérdense, la 70 le lleva las proteínas que son para la mitocondria. Y este verdecito que ustedes están viendo, imagínense que es la antenita, ¿sí? La antenita, ¿sí? Entonces, las proteínas que son destinadas para la mitocondria, ¿sí? Se mantienen, es bien importante, se mantienen distendidas, vean, están distendidas, no están dobladitas y bonitas, ¿no es cierto? No están en 3D, en forma tridimensional, sino están estiradas, ¿sí? ¿Quién está llevando? Las HP70, las chaperonas HCP70. Y eso es su función de la chaperona. La chaperona HSP70 nunca va a llevar doblada, siempre va a llevar estirada. Ella ve su letrero, ya, es para la mitocondria, hay que llevar así nomás, no se dobla, no se dobla, ¿sí? Y obviamente ustedes saben que va usando ATP, ¿no? Utiliza ATP para llevarle. Aquí está, vengan, está en el citosol y le va a llevar.
¿no? Le va a llevar hacia lo que es la membrana de la mitocondria. El primer paso es necesario porque las moléculas proteicas plegadas no entran en la mitocondria, ¿no? Si le va a llevar así doblada, la mitocondria va a decir alto, alto, yo no meto proteínas para mitocondria así. Yo siempre meto proteínas estiraditas, rectas, inactivas. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos pues nuestro autito, o nuestro complejo, lo vamos a decir, el complejo. Aquí tengo la proteína que está desplegada y aquí tengo la chaperona. Y en conjunto pues yo puedo decir que es un complejo, ¿no? El complejo proteína más chaperona va a ser reconocido. Aquí va a haber pues los que les van a reconocer, ¿no? De lejos ya le están viendo que está viniendo con su letrero y está viniendo ahí con la chaperona, ¿no? Y se une, por tanto, este complejo a los receptores de la membrana mitocondrial, obviamente primero la externa, no va a pasar directo, sí o sí la membrana mitocondrial externa tiene que estar ahí, ¿no? Aquí está el receptor de la membrana mitocondrial interna, externa, perdón, reconociéndole ya, ¿no? Ya de lejos también ya le está viendo. Siendo, por tanto, trasladado a unos puntos de contacto. Vean, aquí está lo que le reconoce, ¿no? Y de ahí le va a decir, ah, ya, sí, es una proteína para la mitocondria, está bien como le has traído, así desplegada, ¿sí? Con su antenita. Ahora, como es reconocido, pues le voy a mandar a otro destino, va a pasar por esto de aquí, ¿sí? Para que entre, ¿no? Siendo trasladado a otro punto de contacto, ¿sí? En estos sitios, ¿sí? La proteína se va a transferir hacia adentro, porque ya le ha dado el visto bueno el receptor, entonces va a poder entrar. Utilizando energía del potencial eléctrico. Ustedes saben que las membranas tienen, vamos a decir, positivos y negativos. Y esa positivos y negativos hace que pues, también atraigan cosas, ¿no es cierto? Positivos con negativos, negativos con positivos y demás. ¿Sí? Entre las membranas y la matriz mitocondrial. Entonces, acuérdense, entra la membrana, la proteína, ¿no? Bien. Dice, en las mitocondrias, otras chaperonas van a también utilizar ATP y hacen que la proteína se doble, se pliegue y se vuelva bonita, ¿no? Entonces, vean, aquí están las chaperonas, le hacen reconocer y ellas se sueltan, ¿no? La chaperona HSP70 se va. Le dice, yo ya he traído esta proteína, ahora yo me puedo ir a traer otra, ¿no? La proteína ha ingresado y aquí le está esperando otra chaperona. Y es la chaperona HSP60 y le dice, ah, ya ha llegado la proteína desplegada, ¿no? Y ella se encarga de, ahora sí, volverle bonita, tridimensional, por tanto, activa, ¿sí? Nativa, podemos decir, ¿no? Le vuelve activa, ¿sí? ¿Gasta ATP para hacer eso? Claro, él se ha cansado de ser bonito, ¿no? A la proteína. Hacen que la proteína se pliegue, se doble, se vuelve tridimensional, ¿sí? Asumiendo su conformación activa. Acuérdense, les he dicho, cuando una proteína es estirada, no me sirve, es inactiva, ¿sí? Cuando se activa es cuando se ha doblado, ¿no? Ahora vean esto. Y la señal de dirección, ¿se acuerdan del letrerito? Se quita, se elimina por estas que son las proteasas, ¿no? Vean, aquí está todavía con su letrerito. Le vamos a sacar a su letrerito. Le hemos sacado a su letrerito gracias a las proteasas, ¿sí? Ya se van a encargar de hacer el cortecito, si quieres. Lo mando así. Bien. Eso entonces en relación a las proteínas. Y al final está todas las preguntitas de este tema de mitocondrias, ¿sí? En cuanto a ultraestructura y estructura y función de la mitocondria, pues hay varias preguntitas, ¿no? Hay varias preguntitas. Bien, ahora vamos a ver origen de las mitocondrias, aunque ya conocen ustedes un poquito más de cómo se ha originado estas mitocondrias. Bien, ahora, la existencia de ADN, sus tipos de ARN, su mecanismo de autorreproducción por fisión. Si ustedes saben que la mitocondria es como se parte a dos, ¿no? Aumenta su contenido y se parte en dos. Similar a de la bacteria, ¿no? Similar a de las bacterias. Las bacterias igualitas se dividen por división binaria, ¿no? Y otros datos, el parentesco que tiene incluso sus membranas y demás, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, de su ADN circular y demás, nos hace pensar, sugiere, vamos a decir por aquí, que las mitocondrias se han originado de bacterias aeróbicas, no estoy diciendo anaeróbicas, ¿no? Estoy diciendo de bacterias aeróbicas, es decir, una bacteria
que es capaz de utilizar oxígeno para producir energía. Oxígeno para producir energía. O en el caso de los cloroplastos, de producir igual energía a través de la fotosíntesis, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, las mitocondrias se originaron de bacterias aeróbicas, bacterias que ya utilizaban oxígeno, ¿no? Aquí está esta bacteria, inicialmente era así, ¿no? Esta bacterita que ha empezado a utilizar oxígeno, ¿no? Y le ve pues la célula, la eucariota, la antigüita, la primitiva, vamos a decirla, la que inicialmente empezaba a aparecer. Obviamente después de esta, ¿no? La célula eucariota, ya saben, se lo quería comer, ¿sí? Pero la bacterita le dice, no me comas, no te conviene, yo te voy a ayudar a hacer energía, energía te falta y además voy a hacer que el oxígeno no te mate, no te deshaga, no te derrumbe, entonces te conviene porque vas a gastar oxígeno y además vas a hacer ATP. Entonces, tienes mucha ventaja, ¿no? Y le convence y hacen ese trato que se llama la simbiosis. Hay una relación simbiótica con las células eucariotas anaeróbicas. ¿Sí? Acuérdense, ella, la célula eucariota, la primitiva, no sabía usar oxígeno, ¿no? Era anaeróbica y necesitaba la ayuda de ¿quién? De una aeróbica, de una que utilizaba oxígeno. Por eso se entra, ¿no? O por eso se hace el trato, ¿no? Imagínense que en tu examen te digan, hacen el trato de una célula eucariota aeróbica con una aeróbica. También no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Tiene que tener una ventaja de la otra, ¿sí? ¿Cuál era la ventaja de la bacterita? Pues que no le coma, ¿no? Que no le coma. No iba a morirse. Ahora, los ribosomas de las mitocondrias son similares a de las bacterias. También son chiquititas. También codifica ARN mensajero sin intrones. Ya habíamos dicho, ¿no? Son puro exones. No tiene intrusos. No tiene intrusos. Acuérdense, sus ribosomitas son similares igual a de la bacteria, ¿sí? Aquí tenemos el ribosoma, subunidad mayor y subunidad menor. Bien. Los ribosomas de la mitocondria, por tanto, se parecen más a la bacteria y son diferentes, por tanto, a de nosotros, ¿no es cierto? Es decir, a nuestros ribosomas de la célula en general, ¿no? Del citosol. Son diferentes a los citosólicos en tamaño, porque de ellos los ribosomas de la mitocondria son más chiquititos, ¿sí? Composición de proteínas y ARN, ¿sí? Y la sensibilidad a los antibióticos. Vamos a ir viendo más adelante que hay antibióticos que arruinan a los ribosomas de la célula del citosol y va a haber otros antibióticos que solo les perjudica a los ribosomas de la mitocondria o de la bacteria, por ejemplo, ¿no? Y no les va a perjudicar a estos de aquí. Entonces, por eso es bien importante esa diferencia. Y aquí está, ¿no? Veamos este primer medicamento, la cicloheximida, ¿sí? Inhibe síntesis de proteínas. Ustedes saben que el ribosoma, pues el ribosoma, cabeza grande, chiquitito, como el ARN mensajero, y la transferencia y demás, hacen proteínas. Si yo bloqueo esto, ¿haré proteínas? No, no, ¿no? Si yo bloqueo los ribosomas, no va a haber proteínas, ¿no? Entonces, la cicloheximida inhibe la síntesis de proteínas, es decir, bloquea la síntesis de proteínas, hace que se disminuya. ¿A quiénes bloquea? En los ribosomas citolíticos. Es decir, si nosotros le ponemos cicloheximida, va a bloquear a estos ribosomas que están en mi citosol, ¿sí? En esta célula, este es el núcleo, ¿no es cierto? Aquí están los ribosomas haciendo proteínas, pero como le hemos puesto esta cicloheximida, le va a bloquear. Por tanto, no va a haber proteínas. Y vean, yo le he echado a todo mi célula, ¿no es cierto? Aquí le he metido aquí a mi célula, le he bañado a mi célula con este medicamento. Pero vean, ustedes saben que aquí adentrito están las mitocondrias, ¿no es cierto? Que también tienen sus ribosomas. Pero esta cicloheximida no le hace nada, no le toca, vamos a decir así, a estos ribosomas que están dentro de la mitocondria, no le hace nada. Pero no, dice, la síntesis de proteínas de los ribosomas mitocondriales. No le ha hecho nada, ¿sí? Ellos normal, sus ribosomas siguen haciendo proteínas, ¿sí? Siguen haciendo proteínas. Entonces, acuérdense, la cicloheximida, ¿a quién perjudica?
ribosomas citolíticos, ¿sí? Aquí tenemos otro antibiótico, el cloranfenicol, ¿sí? El cloranfenicol. ¿Qué dice? Inhibe síntesis de proteínas. Ahora, ¿en dónde? ¿En dónde? En mitocondrias y en bacterias. Imagínense que yo voy a tener aquí una celulita. Aquí lo vamos a poner, ¿no? Aquí está mi célula, vean. Y obviamente aquí adentrito están pues también sus mitocondrias, ¿no es cierto? Con sus ribosomitas, ¿sí? Y aquí está una bacteria con su flagelo y ahí le vamos a dejar sus fimbritas, ¿sí? Si yo le pongo cloranfenicol a esta célula, ¿qué va a pasar? Dice, ¿a quiénes voy a bloquear? Solo a los ribosomas de la mitocondria, ¿no? Inhibe, bloquea la síntesis de proteínas en mitocondrias, ¿sí? Y si le echo a la bacteria, también a sus ribosomitas le va a perjudicar, y también en bacterias. Pero vean, ¿a quién lo está perjudicando? A estos de aquí, ellos están normal, siguen haciendo proteínas. A los ribosomas libres o los ribosomas del citosol, el cloranfenicol no les perjudica, ¿sí? No ribosomas del citosol. Acuérdense el cloranfenicol a quienes perjudica y a quienes no. ¿Sí? Bien. Sigamos. Dice, durante la evolución, bacterias habrían penetrado por fagocitos, ¿no es cierto? Aquí está mi bacterita, ha entrado aquí, ¿sí? Fagocitos, ustedes saben que es la célula comiendo, porque se lo quería comer, la célula que no, la célula anaeróbica, esta célula eucariota inicialmente, quería comérselo porque quería librarse, porque ella pensaba que le estaba atacando y tenía que destruir esa bacteria. Pero se da cuenta que esa bacteria tiene ventaja, ¿no? En las células eucariotas primordiales, habiendo escapado del mecanismo intracelular de la destrucción de células extrañas, estableciendo endosimbiosis, ¿no? Esta procariota se escapa de que le mate, se escapa de la destrucción, ¿no? Con sus enzimas de esta, ¿no? No le destruye porque hacen el trato, acuérdense. Este trato se llama la endosimbiosis. No me comas porque te sirvo, tienes ventaja y tú también hacia mí, ¿no? Es como decir así. Entonces, por la fagocitosis, la membrana plasmática de la eucariota, esta de aquí, vean, esta es su membrana plasmática de la eucariota, ¿no? Va a originar la membrana mitocondrial externa, vean, porque le da ropita, vean cómo le da, ¿no? Aquí está la ropita y al final le da esta ropita, ¿no? Y en sí se convierte en la membrana mitocondrial externa, ¿no? Ahora, la membrana de la propia bacteria, vean, aquí está mi bacterita, ¿sí? Su membranita, como ha ingresado a las células, se va a quedar y se va a llamar la membrana mitocondrial interna, ¿no? Que está doblada, invaginada. La membrana de la bacteria se convirtió en la membrana mitocondrial internita, ¿sí? Ya saben que la membrana mitocondrial interna se parece mucho a la membrana de la bacteria. Porque acuérdense, la bacteria no tenía, pues no tiene dos membranas, ¿no es cierto? Sí tiene su membrana, obviamente las actuales ya tienen también su paredcita. ¿Sí? Entonces, la membrana externa, ¿sí? De la mitocondria es muy igualita a la membrana plasmática de la eucariota, ¿no? Esta de aquí, porque su mamá, acuérdense, es como que le da una ropita. ¿Sí? En cambio, la membrana mitocondrial interna, que está la membrana de la bacteria, si fuera en la evolución, ¿sí? Es similar a las membranas de las bacteritas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, pues, los beneficios que te ha surgido gracias a ese trato hecho de entre no me comas, yo te ayudo para hacer energía, ¿sí? En la endosimbiosis, te dice, la bacteria aerobia, esta de aquí, ¿sí? ¿Qué beneficio ha tenido este contrato? Ha recibido protección, ¿no? Y también nutrientes, para que nadie le destruya, y también nutrientes, ¿no? Ha ganado ventaja. Ahora, ¿qué ventaja ha habido para esta célula de aquí? La célula huésped, que era anaeróbica, la que no usaba oxígeno, ahora va a usar gracias a la mitocondria, ¿sí? Ganó pues un sistema más eficiente energéticamente, ¿sí? Porque en este momento ella solo hacía, podemos decir así, 2 ATPs por mol de glucosa si quieres, gracias a la glucólisis anaeróbica que hemos hablado en el tema 3, ¿no? Y como ya ha tenido alguien que le ayude, esta bacterita, pues ahora voy a poder hacer energía más mediante la fosforilación oxidativa que sucede en la mitocondria, ¿no? Evolucionando ahora a esta célula eucariota que era anaeróbica,
a una célula eucariota, ahora sí, aeróbica, ¿no? Ahora sí, aeróbica. Bien. Entonces hemos visto en la evolución que el oxígeno ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque las bacterias han empezado a absorber los rayos luminosos gracias a la clorofila y demás, y de esa forma han generado oxígeno y energía, ¿no es cierto? Energía y oxígeno, ¿sí? Gracias a la fotosíntesis, por la actividad fotosintética. Entonces la endosimbiosis tenía ventaja, ese trato tenía ventaja, ¿no? Tenía la ventaja de ¿qué? De que la célula huésped, es decir, la célula eucariota, adquirió un mecanismo de deshacerse del exceso de oxígeno gracias a esa bacterita que han hecho el trato, ¿no? Gracias a ese trato de endosimbiosis. Bien, ahora te dice, se supone que durante el proceso evolutivo, las mitocondrias han perdido la mayor parte de su jefecito, perdieron la mayor parte de su genoma, que fue transferido ¿a quién? Al núcleo de la célula hueso. Es decir, la célula, en ese trato que han hecho, medio que le roba, ¿no es cierto? El núcleo, su jefe mayor, le roba a la mitocondria, a su jefecito, un pedazo, ¿no? Le saca la mayor parte de su genoma, ¿sí? Le quita. Y es por eso que decimos que el genoma de la mitocondria es incompleto, ¿no? Por tanto, como le estoy quitando un gran pedazo, le hago pues más, podemos decir, más no tan experto a la mitocondria porque le estoy quitando información, ¿no? Por tanto, las mitocondrias se volvieron dependientes de las proteínas codificadoras por el genoma del núcleo. ¿Qué quiero decir? Ustedes han visto que el jefe mayor, el señor Bess del núcleo, ¿sí? Manda a hacer proteínas para la mitocondria, ¿no es cierto? Manda, le ayuda con proteínitas, ¿sí? Acuérdense, las proteínas, gran parte son hechos por el ADN nuclear, ¿no? Mandados. Bien, digamos, enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial. El jefecito pequeñito de la mitocondria pues, se puede enfermar, ¿no? Se puede enfermar y eso nos va a producir patologías. Patologías. Si mi jefe está mal, se va a hacer mal las cosas también. Bien. Son enfermedades raras, ¿sí? En relación a las enfermedades del nuclear, ¿no? Mutación del ADN mitocondrial. El ADN se va a modificar de la mitocondria y por tanto ya hay una mutación, ¿no? Una de las enfermedades que te menciona tu libro, si hay varias, dos y demás, la enfermedad de Lou, ¿sí? Ah, esto es su nombre gracias a este señor que ha investigado esta enfermedad, por eso le ha puesto su nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se caracteriza en esta enfermedad? Aumento en número de mitocondrias en el tejido muscular esquelético, ¿sí? Ustedes saben que tenemos mitocondrias en el músculo esquelético, ¿no es cierto? Porque nos va a dar energía, ¿no? Aquí tenemos una célula muscular, aquí está mi célula muscular, también le puedo llamar fibra muscular, había dicho, es lo mismo, ¿sí? Y aquí tengo hartas mitocondrias y en esta enfermedad hay aumento en la cantidad de mitocondrias, ¿sí? ¿Por qué hay un aumento? Ellas están aumentando específicamente porque no están haciendo bien su trabajo. Es como decir, ¿no? Voy a aumentar y tal vez con eso puedo reemplazar mi deficiencia de energía, ¿sí? Entonces, en esta enfermedad, acuérdense, hay aumento en el número de mitocondrias en el tejido muscular esquelético, ¿sí? ¿Qué más? Hay aumento en el metabolismo basal. El metabolismo basal significa la energía mínima que yo necesito para estar viva. La energía mínima que yo necesito para estar viva, ¿no? Ejemplo, si una persona está pues sedentaria, ¿no? Su metabolismo basal va a estar bajito, ¿no? Porque no necesita tanta energía. En cambio, en un adulto, perdón, en una persona que está haciendo actividad física, ¿sí? Su metabolismo va a aumentar porque está haciendo actividad física, entonces necesita subir, ¿no? Y en estos pacientitos también va a aumentar por lo mismo, porque necesitamos energía, ¿sí? Ya no podemos vivir con esto poquito de aquí, ¿no? Va a aumentar el metabolismo basal. 2. En estos pacientes se caracterizan como sus síntomas y signos, si quieren, vamos a decirlo así,
¿sí? Es muy similar al hipertiroidismo, ¿no? Vamos a ver que en el hipertiroidismo hay distintos síntomas y signos, ¿sí? Que muchos se relacionan, se parecen, no es lo mismo, obviamente, con la enfermedad de Lyme, ¿sí? El hipertiroidismo, no estoy diciendo hipo, estoy diciendo hiperaumento, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder en esta enfermedad de Lyme? Te dice, la fosforilación oxidativa, ese mecanismo que usamos ADP para hacer ATP, ADP para hacer ATP, fosforilación para hacer energía, ¿sí? Está parcialmente desacoplada, medio que no está funcionando. ¿Por qué? Porque mi jefecito puede que esté mal y por tanto esta partecita de aquí que tenía que estar bien hecho, no está bien hecho, ¿sí? Por tanto, se está formando poco ATP. Como se está formando poco ATP, yo quiero reemplazar eso, ¿no? Hay poco ATP, nos estamos preocupando, le vamos a decir, hay que mandar a que se hagan más mitocondrias porque necesitamos energía. Las mitocondrias hay, pero necesitamos más porque necesitamos más energía. Entonces vamos a tener aumento en el número de mitocondrias. Obviamente va a aumentar el metabolismo basal, ¿sí? Y se está formando, ¿qué? Más calor, más calor. ¿Se acuerdan de la termogenina, si quieren? ¿No? Se está creando más calor. El que se encarga de hacer ATP, la ATP sintasa, ¿sí? Los corpúsculos elementales, no está funcionando. El que tiene forma de raquetita, ¿se acuerdan? No está funcionando, ¿sí? ¿Sí? Pero acuérdense, enfermedad de Lyme, poco ATP, más calor. Poco ATP, más calor, ¿sí? Bien. Miopatía mitocondrial infantil. Esta enfermedad, vean, es infantil, ¿sí? Miopatía, alteración muscular, patología muscular, mitocondrial. Acuérdense, las fibras musculares tienen que tener mitocondrias, ¿no? Esta es una enfermedad mortal, ¿sí? Presenta lesiones del músculo esquelético, perdón, lesiones del músculo esquelético, disfunción renal, ¿sí? Ustedes van a ver incluso que las mitocondrias, hay, podemos decir bastante, si quieren, en las células del riñón, ¿no? Entonces también relacionados con esto, ¿no? Con disfunción renal, ¿sí? ¿Qué más? Las células musculares y las células renales consumen mucha energía y son ricos en mitocondrias, ¿no es cierto? Acuérdense, en las células renales están entrando, saliendo iones, ¿sí? Y por eso necesito energía. ¿Y quién me va a dar energía? Pues las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias. Para hacer actividad muscular y demás, necesito energía. Entonces, sabemos que estas celulitas usan alta energía. Pero en este caso, te dice, hay una marcada disminución o incluso la falta de las enzimas de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Ustedes saben que la cadena transportadora de electrones, ¿qué era su función? Llevar a los electrones, ¿no es cierto? Llevar a los electrones y cuando llevamos, hacemos que se bote protones hacia el espacio intermembranoso, ¿no? Hacia afuera, hacia el espacio intermembranoso. Pero vean aquí, está disminuida, por tanto no voy a poder llevarles a estos protones, por tanto no va a haber energía, ¿sí? No va a haber energía, no va a haber, ¿sí? Bien, ya saben esta enfermedad, ¿no? Sigamos. Le dice, la mujer y el varón pueden tener enfermedades por el ADN mitocondrial, ¿sí? Los dos se pueden enfermar porque los dos tienen mitocondrias, los dos tienen genomas de mitocondrias, ¿no? Pero vean, solo las mujercitas, solo las mujeres, nosotras transmiten a la descendencia, porque habíamos dicho, porque las mitocondrias se heredan solo de quiénes, de las mujeres. Habíamos dicho, ¿no? El genoma mitocondrial se replica, si quieren, solo en el hombre, ¿no? Solo en el hombre. Aquí tengo un varón, aquí tengo una mujercita, ¿sí? Esto va a representar su mitocondria. Vean, todos sus hijos tienen sus mitocondrias. ¿De quién? De su mamá. ¿Su papá da mitocondria? No, ahí muere. No, no les da. ¿Quién les da? ¿De quién se hereda su genoma mitocondrial? De la madre, de la madre. ¿Todos se pueden enfermar? Sí, todos se pueden enfermar. Si lo más, imagínense, si su genoma mitocondrial aquí está mutado, está enfermito, y es la que da a sus hijos, ¿todos se van a enfermar? Sí, por eso hombre y mujer se pueden enfermar. Pero solo quién puede dar a su descendencia, solo la mujer, ¿no? Solo la mujer. Entonces, las mitocondrias del lóbulo fecundado y de las células originadas de este son derivadas de la multiplicación de las mitocondrias del lóbulo y por tanto hemos dicho que son maternas, exclusivamente maternas.
Estas de aquí van a poder heredar a sus hijas, ¿no es cierto? O a sus hijos. Estas de aquí no, ahí nomás se va a quedar. Bien. Digamos. Entonces, la herencia mitocondrial tiene otras características. Cada mitocondria tiene varias copias de ADN como el de las mujeres. Eso es bien importante, ¿no? Aquí tengo mi mitocondria, perdón, mi membrana mitocondrial interna que está doblada, y aquí adentro están mis jefes, ¿no es cierto? El ADN que es circular. Lo que quiero que te acuerdes es que este ADN hay varias copias, y eso también es ventaja para la mitocondria, ¿sí? Cada óvulo contiene miles de mitocondrias que son precursoras de todas las células del adulto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que va a haber hartas mitocondrias y estoy diciendo que tenemos hartas copias de ADN, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto, por qué es importante mencionar esto. Se dice, en la división celular, cuando se divide en celular, la distribución de mitocondrias es desigual, ¿sí? Acuérdense, habíamos hablado de que las organelas, hacemos nuevas organelas, porque hay algunas que se desgastan, ¿no? Y cuando se reparten, generalmente repartimos de forma pareja, ¿no es cierto? Pero las mitocondrias se van a repartir así como todo vale, ¿no? Para ella va a ser más, para el menito, ¿no? Células que van a tener más mitocondrias, otros con menos, ¿no? Entonces, la distribución de mitocondrias es desigual. Y ustedes ya saben que las mitocondrias son originadas por las preexistentes, ¿no es cierto? Una mitocondria aumenta su tamaño, ¿sí? Y se va a dividir en dos, ¿sí? Similar a la bacteria, ¿no? Ahora vean esto. Por tanto, las enfermedades de las mitocondrias, las enfermedades mitocondriales solo van a aparecer cuando un determinado tejido u órgano presenta preponderancia de un ADN defectuoso, una mitocondria con un ADN defectuoso. Vean aquí, aquí tengo un hígado, aquí tengo otro hígadito, ¿sí? Imagínense que aquí hay hartas celulitas, ¿sí? Pero vamos a ver aquí sus mitocondrias nomás, ¿sí? Vean, aquí estos amarillitos se presenta la mitocondria con su ADN mutado, con su ADN defectuoso. Este hígado tiene hartas células que sus mitocondrias, la mayoría de sus mitocondrias, están defectuosos. Por tanto, ¿se va a enfermar este paciente? Sí. ¿Sí? Va a depender, mientras más mitocondrias yo tenga o más células con ADN mitocondrial mutado tenga, más riesgo de que esté enfermo, ¿sí? Se va a enfermar en sí. En cambio, va a presentar una enfermedad. En cambio, vean, este otro hígado, aquí solo hay un hito, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Para que se entienda. Este hígado, esta mitocondria de aquí, que obviamente sea una célula, ¿sí? Solo es el único que está mutado, luego los demás son mitocondrias sanos, sin mutaciones, ¿sí? Entonces la persona va a estar sana, ¿no? Va a estar sana, porque va a dominar más, vamos a decir, los que están sanos, que este hito que solo es un hito, ¿no? Entonces, por eso es lo que te dice, ¿no? Presenta preponderancia de mitocondrias con ADN defectuoso. Es aleatorio y esto explica la gran variabilidad de severidad de síntomas de una familia, ¿sí? Esto, por ejemplo, su sintomatología va a ser muy alta, ¿no es cierto? Perdón, este de acá, ¿no? Este que tiene más mutaciones, va a ser más alto. En cambio, este de aquí va a tener de repente algunas cositas, pero casi nada, o sea, casi nada, ¿no? Por eso varía esta eh, en cuanto a sus síntomas y signos y demás, ¿no? Va a depender de cuándo alterado está. Bien, ahora veamos esto otro dato interesante que te dice. El genoma de la mitocondria, ¿sí? Imagínense, aquí tengo este ADN, ¿sí? El señor Burns, aquí también está el señor Burns, ¿sí? Este es el señor Burns, bebito de la mitocondria, y este es el señor Burns del núcleo, ¿sí? El ADN nuclear, ¿sí? El genoma mitocondrial, el pequeñito, carece de mecanismos de reparación de ADN accidentalmente alterado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los que reparan el ADN, ejemplo aquí, digamos, se han equivocado de poner los nucleótidos o algo ha pasado, no han puesto correctamente, ¿sí? No hay aquí reparadores, los que arreglan, ¿sí? Los que arreglan, ¿sí? Por lo tanto, es más peligroso, pues, por tanto, el número de mutaciones del ADN mitocondrial es al menos 10 veces más grande que el ADN nuclear, porque el jefe, el señor Burns, tiene sus reparadores, ¿sí? Pasa alguito y ya están arreglando, pasa alguito y ya están arreglando, ¿no? Menos riesgo de mutación.
En cambio, el ADN de la mitocondria, como no tiene aquí a sus arregladores, va a pasar así con mutación. Por eso es 10 veces más grande las mutaciones de este que del ADN mayor, que del ADN nuclear. ¿Quién se puede tener más mutaciones? Acuérdense, el ADN mitocondrial. Pero ahora vean otra ventaja del ADN mitocondrial, ¿sí? Aquí si bien es una desventaja, ¿no es cierto? Pero aquí vean que esta desventaja va a ayudar a que el otro no se perjudique tanto, ¿sí? Ustedes habían sabido ya que les he dicho que el ADN de la mitocondria hay hartas copias, ¿no es cierto? Hay hartas copias. La presencia de múltiples copias de ADN del genoma mitocondrial es una gran ventaja, ¿sí? Porque vean, dice, porque la mutación en una copia, imagínense esta copita, aquí hay mutación, esta parte, esta mancha amarilla, ahí está el error, ¿sí? Puede no causar síntomas debido a la actividad de las copias normales, ¿sí? Como tengo tantas copias, las otras están sanitas, solo aquí está el error, no va a haber tanto problema, ¿no? Pero imagínense que todos están con copia mal, ¿sí? Con mutación, ya, ahí sí, ¿no? Pero la mayoría está bien, ¿sí? Es copia como una copia sana, ¿sí? Por tanto, no va a causar síntomas, pero es gracias a eso. Ahora, imagínense que la mitocondria no tenga varias copias, peligroso, ¿no? Peligroso, pero más bien la mitocondria, su genoma, tiene hartas copias. Bien. Te dice, la mayoría de las proteínas mitocondriales, estas proteínas de aquí que están viniendo, ya hemos visto cómo vienen, quién le deja, ¿no? Están codificadas por genes nucleares, ¿sí? Es decir, ustedes ya les había dicho, ¿no? El jefe del núcleo dice que se le hagan proteínas para la mitocondria. Se lo van a hacer proteínas y le van a mandar a la mitocondria gracias a las chaperonas y demás, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, una enfermedad mitocondrial hereditaria puede ser debida a una mutación en el ADN mitocondrial o en ADN de la cromatina nuclear o en ambos. ¿A qué se refiere con esto? Imagínense que mi núcleo de mi célula, el ADN del núcleo, esté mutado, esté enfermito. Como está enfermo, le va a decir aquí el ARN mensajero también va a estar mal hecho, ¿no es cierto? Por tanto, las proteínas que eran para la mitocondria va a estar mal hecho, ¿sí? Y esta proteína mal hecha va a ir pues a la mitocondria con su antenita, está mal hecha, le van a dejar entrar, pero aquí está mutado y le va a producir una enfermedad a la mitocondria, ¿no? Eso es una forma de que puede suceder por culpa del jefe del núcleo que está enfermito, mutado, ¿no? Otro, el jefe de la mitocondria puede estar enfermo, ¿sí? Él también hace que haya ARNs mensajeros y demás, ¿no es cierto? Aquí está el ARN mensajero, ¿sí? Mutado va a estar, enfermo también. Sus ribosomas también, sus mitocondrias, perdón, sus proteínas que van a hacer también van a estar mal hechas, por tanto la mitocondria también se puede enfermar, ¿no? Entonces, viene de esas dos causas, una enfermedad mitocondrial hereditaria puede ser debida por culpa del jefe del núcleo o por culpa del jefe de la propia mitocondria, ¿no? Bien, o ambas, ¿no? Por tanto, como puede ser por culpa de cualquiera de los jefes, ya sea del núcleo o del el jefe de la mitocondria, esto hace que sea complicado saber de quién es la culpa, ¿no? Lo que hace que sea muy complicado para dilucidar, determinar de quién es la culpa, ¿no? La herencia de estas enfermedades, ¿no? Porque acuérdense, es como que hay dos jefes, ¿no? No sabemos ahora de quién es el culpable. Que compromete principalmente tejidos que utilizan gran cantidad de energía, ¿no? Entonces, si la mitocondria se enferma, ¿perjudica a quién? A mi músculo esquelético, a las células del riñón y demás, ¿no? Lo que ellos exigen mucho ATP, músculo esquelético estriado, las células de los túbulos renales y de las glándulas, ¿no? Estas son células que necesitan harto ATP, ¿sí? Harto ATP. Ya saben el músculo por qué, y los túbulos renales porque todo el tiempo están pasando iones saliendo y demás, entonces para eso necesitamos energía, entonces perjudica. Bien, entonces vayamos a revisar las preguntitas de tema 4, ¿no? O de esta parte final. Bien. Te dice, en relación a la estructura y organización funcional, van a ver, en tema de 4, te ponen mucho de esto, ¿no? Hay muchas preguntitas, tengo aquí esta segunda también es de eso, ¿no?
Te dice, en relación a la estructura y organización funcional de las mitocondrias, es cierto, te dice, los fosfolípidos, ¿se acuerdan que hay fosfolípidos en la mitocondria, de sus membranas? ¿No? Los fosfolípidos de las membranas mitocondriales son sintetizados en el organulo y también en el retículo endoplásmico liso. La mitocondria hace sus fosfolípidos. ¿La mitocondria tiene retículo endoplásmico liso allá adentro? No. ¿Quién le manda fosfolípidos? Solo el retículo endoplásmico liso le manda, ¿no? No él, no él. ¿Sí? El retículo endoplásmico liso sí, pero él no. Entonces el 1 está malísimo. 2. Las mitocondrias reciben fosfolípidos por un procedimiento similar al descrito con respecto a los lisosomas. ¿Se acuerdan cómo se reproducía o cómo aparecían los nuevos organelas en relación a los lisosomas? ¿Venían de quién? Del aparato de Golgi, los lisosomas, ¿sí? La forma que se dividía la mitocondria, ¿cómo era? Como parecido a los peroxisomas, ¿no? Siguiente. En ciertos protozoos y células vegetales, las crestas pueden tener forma de tubos, lo que conduce a la aparición de estructuras circulares en el interior de las mitocondrias. No, ¿no es cierto? Está hablando más que todo de aquí, ¿no? De nuestras crestitas. Pueden ser tubulares, en forma de estantitos, podemos decir, ¿no? Bien, la respuesta es E. Bien. Y va a ir a formar, acuérdense, la membrana mitocondrial interna, ¿no? Otro. En relación a la estructura y organización funcional de las mitocondrias, es cierto. ¿Existe alguna variación en la estructura mitocondrial, perdón, dependiendo del tipo de célula y su estado funcional? ¿Hay variación en cuanto al tipo de célula y el estado funcional? Sí, si mi célula necesita energía, pues voy a tener más mitocondrias y demás, ¿no? Si mi célula necesita más energía, pues voy a tener más crestas, ¿no? Bien. 2. La membrana mitocondrial interna, la de adentrito, la doblada, ¿es la membrana celular más rica en proteínas? Sí, es muy rica en proteínas, tiene hartas proteínas, la externa no, ¿no? Muy bien. 3. Las proteínas de los corpúsculos elementales, es que tienen forma de raqueta, ¿no? Con actividad ATP sintetasa, ¿sí? Sin la cual la membrana no tendría la capacidad de acoplar el transporte de electrones a la síntesis de ATP. ¿Sí? Acuérdense, toda la cadena de electrones, esa bomba de protones va a llegar a la ATP sintasa y gracias a ella hacemos energía. Sin ella no podríamos hacer, ¿no? Bien. Todos correctos. De facultad. Bien. Sigamos. Te dice, en relación al tejido adiposo multilocular. ¿Se acuerdan de este tejido? ¿Sí? Te dice, 1. Las células están especializadas en este tejido en la producción de calor para defensa contra el frío, acuérdense la termogenina y demás, para despertar a los animales que están hibernando. Sí, ¿no es cierto? Un animal que inverna es que es un animal que está todo bajo, ¿no es cierto? Porque quiere protegerse del frío. Y gracias a esta producción de calor, pues le va a ayudar, ¿no? A despertarse, pues le ayuda a despertarse. 2. La producción de calor se incrementa en gran medida en las células de este tejido si aumenta la producción de calor, ¿no? La membrana interna de sus mitocondrias presenta muchas moléculas de termogenina. Acuérdense la termogenina. Los termómetros están en membrana mitocondrial interna y en este tipo de células si quieren para más especificidad, ¿no? Todos correctos. Otro. Medicamentos. Vean, en relación a la sensibilidad de los antibióticos de la mitocondria, es cierto. La cicloheximida inhibe la síntesis de ¿quién? De proteínas, la síntesis proteica en los ribosomas citolíticos, ¿no es cierto? Sí, bloquea a los ribosomas, aquí está el núcleo, a los ribosomas del citosol, pero no de la mitocondria, ¿no? 2. El cloranfenicol y la cicloheximida inhiben la síntesis de proteínas de los ribosomas mitocondriales.
Este no, ¿no es cierto? Este solo a quien ataca a los ribosomas citolíticos. El cloranfenicol sí ataca a los ribosomas de la mitocondria y también pues de una bacteria, ¿no? Está mal esto, ¿no? Solo la respuesta es A. Digamos, en relación con enfermedades causadas por defectos del ADN mitocondrial, enfermedades. La miopatía mitocondrial infantil es cierto, se dice. ¿Es una enfermedad mortal? Sí, han visto que era peligrosa. Incluso su nombre es infantil. Generalmente tienden a morir antes, ¿no es cierto? Esta enfermedad está acompañada por lesiones en el músculo esquelético y disfunción renal. Sí, ¿no? 2, es el resultado de la marcada disminución o incluso la completa falta de las enzimas de la cadena transportadora de electrones. Sí, no va a haber energía, ¿no? Por tanto, peligroso para mi músculo esquelético y disfunción renal. Bien, todo es correcto. Sigamos, en relación a la estructura y organización funcional de las mitocondrias es cierto. Bien, las membranas mitocondriales, como las demás membranas celulares, son bicapas de fosfolípidos que contienen pequeñas cantidades de otros lípidos. Sí, vamos a hablar de otros lípidos como la cardiolípida, ¿no? Bien, sigamos. La permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, ¿se acuerdan a las porinas? ¿Sí? Se debe a la presencia de proteínas intrínsecas, sí, atraviesan la membrana, e extrínsecas. Una que está echada aquí arriba me va a ayudar a pasar. No, pues no. Acuérdense, las porinas son intrínsecas. Este no. El 3. La membrana mitocondrial externa es similar. Membrana mitocondrial externa, aquí está la interna. La membrana mitocondrial externa es similar a la membrana plasmática de la célula procariota. ¿A de quién se parece la membrana externa? Acuérdense, su mamá le da ropita a la célula, ¿no es cierto? A la célula eucariota, ¿sí? ¿Y es muy sensible a detergentes y ultrasonidos? Sí, esto es verdad, ¿no es cierto? Pero era aquí la eucariota. La interna se parece a la bacteria. Bien, la respuesta solo es la primera. A. En relación al genoma mitocondrial, el ADN, ¿no? El ADN pequeñito, carece de mecanismos de reparación del ADN accidentalmente alterado y por lo tanto es cierto que, acuérdense, no tiene sus arregladores, ¿no? El número de mutaciones del ADN nuclear es al menos 10 veces más grande que el ADN de la mitocondria. Falso, ¿no es cierto? ¿Quién se enferma más? Vamos a decirlo si quiero. ¿Quién va a tener más mutaciones? En la mitocondrial. El número de mutaciones en el ADN mitocondrial es al menos 10 veces más grande que el ADN nuclear. Este de aquí, ¿no? El otro no. Acuérdense, el ADN de la mitocondria se enferma más veces, se puede mutar más veces, porque no tiene esos arregladorcitos. Se dice, en relación al genoma de la mitocondria, es cierto. En relación al genoma de la mitocondria, es cierto. Ya, nuestros jefecitos chiquititos. Se dice, estos orgánulos contienen ADN, contienen ADN, 3 tipos de ARN y todo el sistema molecular requerido para la síntesis de algunas proteínas. Sí, van a tener jefe, van a tener ARNs y demás y otras proteínas. Sí, está bien. 2. El genoma mitocondrial humano, ¿sí?, que es pequeño y tiene 16.579 nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos tenía? 16.500, se repetía el 6 y poníamos un 9, ¿no? 16.569 nucleótidos. Vean, aquí le cambiamos solo un 7, ¿no? Sí, son un 7, la he puesto. De 6, y ya estaba mal con esto. Vean qué malitos son. Otro, hay 2 genes. Esto también es importante, ¿no? Hay 2 genes para el ARN de transferencia. Era 22 para el ARN de transferencia. Era 2 para el ARN ribosómico. Y vean aquí les pone, ¿no? Vean, era 2 para el ARN ribosómico y les han puesto de transferencia. Para el transferencia era 22. Y aquí dice 22 para el ARN ribosómico. No, era solo 2. Aquí era 22. ¿Sí? Y sí, 13. El ARN mensajero, viernes 13, ¿no? 13 genes para el ARN mensajero, sí. Pero lo demás estaba mal, por tanto la respuesta solo es A. Sigamos. En relación con enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial. Bien, hay enfermedades raras, son raras, que son causadas por mutaciones en el ADN de las mitocondrias. Una de ellas es la enfermedad de Luff, ¿ya?
Es cierto que, 1, existe un aumento en el número de mitocondrias en el tejido muscular esquelético. ¿Se acuerdan que había aumentado en las mitocondrias porque no había suficiente energía para tratar de compensar? Sí, ¿no? 2, está bien. 2, disminución en el metabolismo basal del paciente. ¿Qué pasaba? Mejor aumentaba, ¿no es cierto? Aumentaba el metabolismo, no disminuía. 3, la enfermedad de Luff puede simular un hipo, no era hiper, un hipertiroidismo, ¿no? Bien. La respuesta solo es A. Otro. Son enfermedades causadas por defecto en el ADN mitocondrial. Ya, enfermedades. 1, la enfermedad de Lufay, sí, hemos visto. 2, la miopatía mitocondrial infantil, sí, hemos visto también, ¿no? Todos correctos. Bien, ya estamos acabando. En relación al genoma mitocondrial, es cierto, te dice. ¿La mitocondria tiene su propio genoma? Sí, tiene su propio genoma, pero es incompleto, sí, es chiquitito. Le hemos robado el ADN nuclear, le ha robado. ¿El origen del ADN mitocondrial es exclusivamente materno? Sí, materno, el padre no participa, ¿no? Todos son correctos. Te dice, en relación de las mitocondrias es cierto, ya. ¿Se encuentran cúmulos de mitocondrias en las células sensoriales de la retina? Sí, esto hemos visto en la anterior clase, ¿sí, no? Hay, ¿no? 2, la matriz mitocondrial es densa a los electrones. Sí, sí, oscurita, electrones, electrodensa, ¿no? Densa, ¿no? Todo es correcto. Digamos, en relación a las mitocondrias y el cloranfenicol, vean este antibiótico, ¿no? El cloranfenicol inhibe, bloquea la síntesis de proteínas tanto en las mitocondrias como en de las bacterias, pero no en los ribosomas del citosol. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Es cierto, te dice. ¿El cloranfenicol es un antiparasitario? No, por eso damos a las bacterias, porque es un antibiótico, ¿sí? Esto nada que ver, es antibiótico. La respuesta es B, ¿no? Otro, en relación con enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial. Ya, veamos, enfermedades, ¿cuánto les preguntan, no? Hay enfermedades raras que son causadas por mutación del ADN de las mitocondrias. Una de ellas es la enfermedad de Luff. Es cierto que en estos pacientes la fosforilación oxidativa está parcialmente desacoplada, sí, está desacoplada. En estos pacientes está formándose más ATP, incorrecto, ¿no? Era poco ATP, y más que más calor. Bien. Digamos. Entonces, más y creo que ya acabamos. Le dice, en relación a la estructura y organización funcional de las mitocondrias, es cierto. 1, en las bacterias no existe mitocondrias, ¿ya? Y la cadena transportadora de electrones está en la cara externa de la membrana plasmática. No, grave aquí, ¿no? Aquí tengo mi bacterita. Aquí adentrito, mirando hacia adentro, están sus almohadillitas, que son sus transportadoras de electrones de esta bacteria, ¿no? Aquí están sus fimbrias y su flagelito. Ahí adentro, esto es parte del tema 1 también, ¿no? No está en la parte externa, sino cara interna. 2, el proceso de muerte celular programada, es decir, apoptosis, es iniciado por la apertura de canales específicos, era canales inespecíficos, ¿no? Localizados en la membrana mitocondrial interna. Bien. Bien en la membrana mitocondrial. ¿En esta era? Bien. Está mal, ¿no? El tema 2 está mal. Igual el 1. 2. La membrana mitocondrial interna comprende proteínas que forman parte de múltiples sistemas de transporte activo, ¿no? Está bien. La respuesta es C. Otro, en relación al genoma mitocondrial es cierto. Tiene 2 genes. Vean, esto también está repitiendo, ¿no? El ARN, ¿cuántos tenía? 2, ¿no? 22 para el área de transferencia y 13 para mensajero. ¿Tiene 2 genes para ARN de ribosómico? Sí. Tiene un total de 37 genes, hemos sumado, ¿no? 13 más 22 más esto, sale 3, 4, 5, 6, 7, 37, ¿no? 37 genes, todo es correcto. Bien, el último. Te dice, es cierto en relación a la enfermedad de Luff. Este es del año pasado. Es una anomalía congénita dominante.
acompañada por lesiones en el músculo esquelético y disfunción renal, sí, pero nada que ver con esto, ¿no? 2. Puede simular una miopatía mitocondrial que simulaba un hipertiroidismo, ¿no? Se caracteriza por aumento en el número de células en el tejido muscular esquelético. Se aumentaba el número de células o mitocondrias, ¿no es cierto? Bien. El otro, la energía del flujo retrógrado, acuérdense, los protones regresan, ¿sí? De protones mitocondriales a través de los corpúsculos elementales se utiliza para convertir, ¿qué? ¿Para qué vienen estos protones? ¿Para qué? Para que de ADP se conviertan en ATP y nada que ver con esto, ¿no? Bien. Ya tenemos B. Esto es de otro, ¿sí? También es parte de la cadena, pero es de otrito, que también había pregunta en la anterior semana, ¿no? Bien, chicos, entonces aquí acabamos el tema 4 y nos estaremos viendo ya con tema 5, ¿no? Tema 5. Bueno, chicos, entonces aquí quedamos y nos vemos en el tema 5. Tengan buena jornada de estudio, sigan estudiando. En la transferencia de la información solo de mujeres entra también la verdad de luz o es la mitocondria. Vamos a